Tertulia más mordaz en Radio Inter. Son las 8:30 de la mañana, continuamos en Buenos Días España a través de Radio Inter y de Intereconomía Televisión. En los próximos minutos vamos a abordar, vamos a analizar todas estas informaciones que les venimos contando desde las 7 de la mañana en este programa y lo hacemos en tiempo de tertulia. Hoy contamos en nuestros micrófonos, como les anticipábamos hace unos instantes, con Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fernando, encantado de estar contigo, con Rafa por supuesto, pero contigo es un placer. Fenomenal. Hacer el programa contigo. Lo mismo. José Luis Fernández Santillana, muy buenos días. Hola, buenos días, un placer, Fernando. Igual. Y Abel Veiga, muy buenos días. Muy buenos días y me adhiero a mis compañeros y así ya te conozco en persona y genial. Fenomenal. Bueno, estábamos hablando fuera, a ver, es que entre otras cosas, hoy estamos a la jornada de reflexión, hoy debería ser jornada de reflexión en el Partido Popular. Y sin embargo no... Pues que reflexionen, que tienen mucho sobre lo que reflexionar. Tienen mucho sobre lo que reflexionar. Digo que estábamos hablando fuera, hablábamos con el Partido Popular, pero es curioso porque fuera estábamos hablando de fútbol. Estábamos hablando de la posible lo único marcha. serio que hay en este país, el fútbol. Y estábamos hablando, yo no sé, José Luis o Eduardo, Abel, de la posible marcha de Cristiano Ronaldo, que para mí es posible que se vaya, pero yo también creo que son informaciones que están saliendo para demostrar ese medio de comunicación en concreto y todos los demás, que ya nos da un poco igual el Mundial. A lo mejor el Mundial no era tan importante, que lo nuestro ya son los fichajes, son los mercados veraniegos. Que el Mundial no es una competición tan importante. Hombre, a mí ya el Mundial, claro, como que me deja... Hombre, por la verdad que está viendo los partidos, joder, que solamente están bien, o sea, el ayer... Sí, bueno, o sea, el Bélgica-Japón fue espectacular. Sí, espectacular. Bueno, ayer el último Qué el match, gol, en claro. el último Qué segundo, el Colombia, empate de de Colombia, ¿no? Colombia, Es sí, decir, sí. digo, bueno, yo creo que... Mira, yo ayer comentábamos en casa viendo... Decir, hombre, la gente ataca, o sea, corren, tiran a puerta, ves que vamos, que hay vidilla, ¿no? Tú ves jugar a la selección española y dices... Qué rollo, Era ¿no? horroroso, Pero qué horroroso. rollo, o sea... Era el bostezo permanente vamos, de la selección es que española. no saben que hay que echar el balón para adelante, o sea, que no, o sea, bueno. Y yo creo que más allá del mercado de fichajes que empiezan ahora, bueno, yo lo único que me preocupa es que la selección argentina nos tiente al cholo. Es lo único que me preocupa. Nada, todavía nada. Dios, Nada. Nosotros, los atléticos, ya solo tenemos un objetivo, básicamente, que es Uruguay. La afición atlética está muy volcada. Sí, señor. Nada, porque están Hay que ser Godín uruguayo. y porque el espíritu es totalmente cholista. O sea, ahí hay mucho del Atleti. Hay metido. mucho, hasta el Cebolla juega todavía, ¿no? Cebolla un poco ya, Rodríguez. incluso pesado. Le vi el otro día con esa camiseta ajustada. Es Pero, otra tumba de canelones. pero aquí no son tan... Por cierto, estuvo muy desagradable ayer Luis Suárez. Le dicen, Griezmann dice que su segunda patria es Uruguay. Y dice, no, él no sabe lo que es ser uruguayo. Hombre, era un cumplido. Qué poco cariñoso Pero estuvo. es que Luis Suárez es un poco cortito. Es uruguayo. Es un poco cortito. Ya no muerde, ya lo canino lo ha dejado. Los psicólogos catalanes independentistas. O sea, cuando te lanzan una cortesía así, lo Claro. lógico es, bueno, pues adornarla, aceptarla, por supuesto, y agradecerla. Por cierto, ya que estábamos del Mundial y ya termino, ¿visteis cómo dejaron el vestuario los japoneses el otro día? ¿No? Y el estadio. La Es una afición, cosa increíble. recogiendo toda la basura y Una recogiendo foto- todo. el vestuario de la selección japonesa cuando sale está mejor que cuando entraron los jugadores. O sea, perfecto. Sin bacterias. Y con un papelito que en ruso pone Gracias Rusia de despedida. Es que tenéis que ver los vestuarios de los equipos, cómo se quedan, con todas las vendas, todas las espinilleras, todo La tirado. cultura samurái, Increíble. los japoneses esos Katsumoto. Seguramente son los a ellos- prusianos de Extremo Claro. Oriente. Gracias Rusia. Y Gracias, Rusia. la foto es espectacular. Habían perdido en el último minuto. No sé, otros equipos incluso habrían... No se hizo nadie el Harakiri, que se sepa, ¿no? Pues ojo, porque En la selección española. el decías. entrenador... Eso, no. El entrenador de Japón ha dicho que él se considera el responsable absoluto. Yo cuando lo escuché ayer me asusté un poco. Dije, a ver a dónde vamos a llegar, en esa No asunción llevaría de ningún libro responsabilidades. de Yushiro Mishima en el bolsillo, ¿no? Espero que no. Porque espero un que no. japonés diciendo soy culpable y que le asome una obra Claro. de Mishima, decir, ojo con este. que- Por eso a mí me asustó un poco, pero en fin. Bueno, pues estábamos, aparte del fútbol, de la cosa, como decíamos el otro día, la cosa más importante de las menos importantes, luego están las cosas más importantes.
La cita es mañana en el Partido Popular, pero yo creo que primero vamos con otra cita que en el tiempo está más lejana, que es la del día 9. Es la que de la que más se está hablando en las últimas horas. Es la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente catalán Quim Torra. Digo, Eduardo, José Luis, se está hablando porque, entre otras cosas, de lo que se debate es de lo que se va a hablar. ¿Qué es un diálogo sin cortapisas entre Pedro Sánchez y Quim Torra? ¿Es un diálogo en el que se puede hablar de todo, incluso un referéndum pactado? Yo cuando he oído a una portavoz del PSOE decir que van a llevar a cabo un diálogo franco, he saltado del sofá de alegría. Por el Valle de los Caídos, lo de Franco, dices. No, porque digo, a ver si es verdad. A ver si se dialoga con los separatistas en términos francos. ¿De qué hay que hablar con esta gente? ¿De qué hay que hablar? El derecho de autodeterminación no reza en la Constitución española. Eso Carmen Calvo dice que no. Ni en ninguna constitución de la Europa occidental. No reza, no existe. Estos apelan a un derecho que no existe en toda la Europa occidental. Bueno, es de lo único que quieren hablar. El gobierno de España se pliega a hablar sin cortapisas, sin ningún tipo de apriorismo, con los separatistas que dieron un golpe de Estado en octubre, que después de ganar unas elecciones convocadas de manera absolutamente estúpida por Mariano Rajoy, y después de dar inicio a un 155, que era un pellizco de monja, estamos en esas elecciones nos han llevado a una situación igual o peor que la que precedió al 1 de octubre. No han dejado, porque no se han ocultado, o sea, estos no mienten, no han dejado de decir que ellos quieren romper. Sí. Y llega el gobierno de España y dice, vamos a hablar. Pero ¿de qué carajo hay que hablar con esta gente? Con alguien que te dice que no, mire usted, ni más autonomía, ni más autogobierno. Yo me voy. Si lo que quiero romper, y lo que quiero que usted me diga es ¿cómo rompemos? ¿Cómo rompemos de una manera legal? Es lo único que quiero que usted me diga. Que me deje convocar un referéndum para romper. De lo único que se quiere hablar desde una parte es de lo único que no se quiere hablar desde la otra. Entonces, claro, va a pero ser esto es un poco el absurdo, ¿no? Es decir, porque al final esto todo me parece que es darle vueltas, bueno, esto es lo de dar vueltas a la noria, ¿no? Es decir, hombre, uno recuerda declaraciones del ya expresidente Rajoy, donde decía que él estaba dispuesto a hablar del todo, menos, entonces ahí ponía pues el derecho de determinación, el marco constitucional, etcétera, ¿no? Oiga, esto es que están diciendo lo mismo, pero no solamente aquí, vamos a ver, este es un gobierno gestual, fundamentalmente de gestos, y ya han hecho gestos. Es decir, lo primero que han hecho ha sido acercar a los presos hacia allá, hacia su terruño, ¿no? Teniendo en cuenta que en Cataluña la competencia sobre las prisiones la tiene la Generalitat, con lo cual una vez que estén dentro del sistema penitenciario catalán, bueno, pues van a poder tener una serie de privilegios que solamente otros presos comunes no tengan, ¿no? Es decir, bueno, pues un régimen abierto, lo que fuere, da igual, va a depender de ellos. Es decir, que ahí está toda la trampa, es toda una política de gestos. Es, bueno, seguir mareando la perdiz una y otra vez, ¿no? Porque este gobierno va a hacer poco, pero va a hablar mucho, y se va a hacer muchas fotos. En el Falcon, con las gafas, sin las gafas, con las manos, sin las manos. ¿Son graduadas o no? Pues no lo sé, ¿no? Estamos pendientes de la respuesta. Claro, ahí no jugamos mucho en esa es un tema de alto, es un nivel de profundidad tremenda, ¿no? Entonces yo lo que quiero, yo como no creo en las casualidades, yo lo he dicho muchas veces aquí, lo digo siempre, ¿no? Yo creo que aquí toda una estrategia, que es el acercamiento, es un régimen abierto ahí, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo y pues yo no sé, es decir, el juicio tiene que haber, obviamente, claro, pero bueno, tiene que haber, vamos a ver en qué momento procesar se hace, para que esto se lance, seguramente octubre, noviembre, y mire usted, pues para Navidad, todos en casa, hay una cosa que se llama indulto, y yo creo que este gobierno lo que está preparando ya es el indulto. Y hoy lo digo en día, pues que estamos a 4 de julio, para conmemorar a los amigos americanos. Bueno, pues el 4 de julio José Luis Fernández dice que este gobierno está preparando el indulto de estos chicos una vez que sean juzgados y obviamente condenados, porque no se puede indultar a quien no sea condenado. No, claro, ¿Ya está? Pues, pero para que todo eso pase en los próximos menos de 2 años, va a haber que correr. Bueno, no, es que eso pueden ser en 6 meses, Pueden ser 6 meses. Juicio octubre-noviembre, esta cosa se le mete en vidilla, porque al fin y al cabo es un delito de rebelión que parece estar más o menos acreditado.
4 cosas más, se les condena, y en el mes de febrero o marzo pues se les indulta. Y eso próximo a las elecciones municipales, para que se puedan presentar. No pasa nada. No, queda Vamos. queda dicho. Y Esto es una profecía. profecía de José Luis Fernández Santillana. A ver. Hola, bueno, yo pasaba por aquí. La verdad que, como Rafa Nieto ya sabe, yo el tema catalán, Fernando empieza fuerte, ya nos mete el tema catalán, nada más empezar. Pues bueno, a ver, me adhiero a lo que dicen mis dos compañeros y amigos. Esto es una foto que hay. Algunos medios, sobre todo catalanes, ya emplean la palabra distensión, es decir, como si hubiera conflicto más allá de lo que nos han acostumbrado unos y otros, y esto es una pantomima que van a hacer, es decir, diálogo no va a haber, las posiciones están muy claras desde el lado del independentismo, ni ellos mismos se lo creen a día de hoy hasta dónde han llegado, es decir, porque ni los que están en la cárcel nunca aventuraron ni soñaron que llegarían hasta donde han llegado, es decir, y eso fue un regalito que les dejó el anterior gobierno, es decir, dejar hacer, y estos no solo lo van a dejar hacer, sino que van a consentir ciertas cosas y posiblemente empecemos a hablar de un pacto de un cierto tipo raro, tipológico de referéndum, ¿no? Es decir, es posible que eso a corto medio plazo, algo se active por esta vía. Si no, no hay nada más que hablar. ¿Por qué? Porque unos no están dispuestos a cumplir legalidad alguna y los otros no están dispuestos a ser riguristas o rigurosos o a ser estrictos, sumamente estrictos en la aplicabilidad de la Constitución y la ley y el Código Penal. Es decir, no el Estatuto, la Constitución que está por encima de todo y el Código Penal, que es lo que aquí ha sucedido. ¿Qué se va a hacer? Una pantomima, una foto, una distensión, quintorra, que es abrazado en Valencia, ¿no? Entonces tú dices, bueno, y es ese efectismo, esa política de escaparate que está realizando, fáctica de ciertos gestos, de distraer con cortinas de humo de otras cuestiones, y bueno, yo particularmente, a mí no me molesta que les hayan trasladado a estas personas, hay que recordar que llevan 9 meses en la cárcel, es decir, que tampoco es que estén 9 días, es decir, no han matado a nadie, de momento pues no les han dejado, me preocupa más cuando lleven a los asesinos de ETA y sí que me preocupan si hay escarcelaciones o algo, saltándose la legalidad penitenciaria y la legalidad penal. Es decir, porque decíamos el miércoles pasado, está muy bien que un diputado de Podemos y el propio que está destruyendo y minando Podemos se preocupe de la situación real de los presos en España, aunque sea solo para visitar a algunos diputados o algunos consellers o exconsellers, y no se preocupe de todo lo demás cuando estamos viendo que el jamón está caducado desde 2014, que es lo que se le da a la población reclusa. Y este es el país de pantomima, de esperpento que tenemos. Es decir, los todavía presidentes Sánchez y Torra pues van a escenificar una parte del entreacto, van a escenificar que hay cierto entendimiento, pero al mismo tiempo se les está dejando hacer. Lo estamos viendo con Diplocat, que de nuevo ya se está planteando abrir las embajadas. Sí. Lo estamos viendo en el tema económico presupuestario, que están empezando a hacer ciertas cosas. Lo estamos viendo en la vergonzosa actitud que tuvo el presidente de Cataluña en los Juegos Mediterráneos, que han sido un absoluto fracaso, aparte también los Juegos. Es decir, el presidente, por el artículo 137 de la Constitución, si no recuerdo más, es el representante institucional del Estado. No solo representa a Cataluña, sino que representa al Estado español dentro de la comunidad autónoma. Sí. Y la actitud, la chulería, el talante, el desprecio hacia el jefe del Estado, hacia las banderas, hacia los símbolos, hacia los signos, aunque estuvo callado, evidentemente, es decir, es manifiesto y es notorio. No, estuvo callado durante el acto, me refiero. Antes se va a una manifestación, antes se va, le da la espalda al rey, le da un sobre, le da tal, no quiere fotos, pero por lo menos no estuvo abucheando y tal, porque fue el objeto pasivo o sujeto pasivo del abucheo. Digo objeto más que sujeto pasivo. Entonces, estamos viendo que nos estamos metiendo en unas aguas un poco turbulentas, que es lo que quiere Pedro Sánchez, y ese buenismo de ese PSOE que no sabe hacia dónde va, en el fondo, ¿no? Cuando están hablando, y digo, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Si es que no hay nada que hablar, es decir, al final tú cumples la legalidad y ya está. Ahora, no hay que olvidar dónde está Pedro Sánchez y los votos por quienes está Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa ahora mismo. Legítimo, por supuesto, yo no voy a entrar como hace el PP con un cuchillo en la boca, diciendo, tachando o recordándonos una y otra vez estos pésimos candidatos menos uno que tienen, recordándonos que prácticamente es ilegal la situación en la que está Pedro Sánchez. Digo, pero cualquier concesión es gravísima porque sienta un precedente y se están concediendo los hechos, ya se están concediendo y vamos a ver jurídicamente hasta dónde se llega. Pero mirar, o sea, lo que va a pasar o sea, si es que todo no hay casi nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, en la medida que estos estén en prisiones catalanas, que digo, a mí no me parece mal, ya acaba la instrucción, etcétera, tal, legalmente, lo que vamos a tener es un rosario
de protestas en la puerta de la prisión porque ya pilla cerca. O sea, tú no te vas a traer a los niños aquí, a Madrid, porque pilla lejos o a Extremera. Está mal comunicado, vamos a entenderlo. Pero ahora llevarlos a la puerta de la prisión allí en Barcelona es lo más sencillo del mundo y, por tanto, el presionar al gobierno de la nación con los familiares, con la gente en la calle de la puerta de las prisiones todos los días, o día sí, día también, pues va a ser otro mecanismo más de presión. Hablaba Abel, y yo comparto, es decir, que va a haber un pasteleo para llegar a un referéndum, yo creo que lo van a trabajar, ¿no? En una doble vertiente. Una es una modificación del estatuto y volver al estatuto que fue declarado anticonstitucional, bueno, volver ahí, y eso implica un nuevo referéndum en Cataluña para aprobar ese estatuto, si hay uno nuevo. La otra opción es la reforma constitucional y a partir de ahí también refrendarla, ¿no? Vía un estatuto, lo que sucedería es que ese referéndum se tendría lugar en toda España y no solo en Cataluña. Por cualquiera de las dos vías, y yo me inclino más por la primera, es lo que van a hacer, porque es lo que viene diciendo el PSOE, no de ahora, sino de tiempo inmemorial. Es decir, y sobre todo teniendo en cuenta que quien manda no es el PSOE, sino es el PSC. Y manda en Cataluña y en buena medida manda aquí. Y manda también a través de la ministra de Administración Territorial. Michel Batet, que es una federalista declarada. Es Stevie Wonder. Una federalista declarada. Ojo, el federalismo es una forma de organizar el Estado como cualquier otra. Pero es que el federalismo... es contradictorio, porque el federalismo implica la igualdad, La igualdad Claro. A esta tropa del federalismo, la oferta federalista, no les vale. No, hombre. Porque van a la ruptura. Y el federalismo es una forma de organizar el territorio del Estado de cara a que cada vez esté más unido. Alemania, Estados Unidos, etcétera. México, son repúblicas federales. Bien, no pasa nada. El federalismo tiende a la unidad. Pero es que estos tíos no quieren federalismo. Y el PSOE está emperrado en ofrecerles federalismo. Bien, es cierto que asimétrico. O sea, yo tengo más derechos que un gallego, que un extremeño. ¿Por qué? Coño, porque soy catalán. Y según mi Instituto de Nueva Historia de Cataluña, yo tengo más historia, tengo más blasones y tengo más derechos que un extremeño, que un gallego, que un castellano. Eso es el federalismo asimétrico. Entonces estos están ofreciéndoles federalismo, pero vamos a ver, que no quieren federalismo, que quieren ruptura. ¿Nos enteramos de esto? Ruptura. Quieren romper. Y además no han engañado a nadie. Ustedes, Pedro Sánchez Fahora y Mariano Rajoy después, nos engañaron a todos los demás, haciéndonos creer que la ruptura no estaba en agenda y que no iban a la ruptura, que eso era un sueño de 4 locos. No, quieren la ruptura y lo han demostrado. Por acción, de palabra y por acción. Y no se han apeado de la ruptura. Y entonces, ¿ahora qué sucede? Primero, el pago a la investidura de Pedro Sánchez. Y después vas a hablar, va a ser un diálogo de besugos. Porque el presidente del Gobierno de España no está legitimado ni autorizado legalmente a ofrecer la ruptura de la nación española. La posibilidad de ruptura de la nación española no tiene autoridad. No puede hacerlo. Entonces, ¿qué les vas a ofrecer? Pues tiempo. ¿Acercar los presos? Decías tú, a mí no me parece mal que los acerquen. No, eso no. Porque... Bueno, a mí sí. Porque no todos los presos españoles, de la población carcelaria española, no todos los presos españoles están en cárceles al ladito de casa de mamá. O en cárceles de mujeres para que no se les moleste. O en cárceles de mujeres para que no se les moleste. Vivan los Están privilegios. recibiendo un Vivan trato los de privilegio privilegios. exactamente igual que Urdangarín. Sí, igual. Exactamente igual que Urdangarín. En el puerto de Santa María hay presos vascos. Que sí. Pero vamos, que estoy de acuerdo. Vamos a ver. Pero Eduardo, están en el puerto de Santa María. Recordar que creo vamos está a ver, bastante lejos de es una cuestión legal, pero no obligatoria. Es decir, que no está haciendo el gobierno con este acercamiento ninguna ilegalidad, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. Digo que a veces lo que se da la impresión es decir, al emplear el término que es una cuestión legal, es que tiene que hacerlo por imperativo legal. No. Es arbitrario, es discrecional. Hay una voluntad política de hacerlo. Claro. Lo que pasa es no que hay aquí ninguna necesidad de... Ya se mete todo en el saco de pagos de Pedro Sánchez a los apoyos a la moción de censura y a lo mejor
A lo mejor no, es decir, a lo mejor si siguiera Mariano Rajoy esto también estaba pasando. Pero alguien peor. que no le quepa duda a nadie. Y peor, Fernando, no te quepa la menor duda. Y los 5 votos del PNV para los presupuestos llevaban esa condición ya con el Claro, Partido pero es Popular, que el traer a los sea, presos vascos. El que Quim Torra sea presidente es consecuencia de ese pago al PNV del apoyo a los presupuestos y es precisamente el no recurrir el voto delegado del chiquito este que está en Bélgica. Ya sabéis quién Mira, me yo digo. estuve Pico del Monte. No, el Puigdemont no, el otro, el Comín. Con Este Tony fin de Quinn. semana Que era pasado, clave. Yo estuve, luego os lo contaré a micrófono cerrado, Sí. y así dejamos a la audiencia con... Chan, 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 chan. ¿Dónde Estuve el domingo pasado con un altísimo cargo del PP de la Comunidad de Madrid. Altísimo cargo. Pero los Y hay. nos- ¿eh? Los hay. Pero eso Existe porque un- vive en un rascacielos, en un piso Tienen muy forma- alto. Ya estamos con la socarronería tienen gallega. forma Te están humana. boicoteando, te están Es decir, boicoteando. es hombre, altísimo cargo, hombre. Sí, sí, es un Con varón, lo cual, sí. pelo caneado y poco pelo. Bien, eso ya puede ser o Pío o Angelito. Pío, que Ah, Y yo no, este sí, me las contaba pistas. que el sábado en Pozuelo, un exministro del gobierno de Rajoy contaba hasta dónde podía contar, porque claro, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. No les gusta hablar. Contaba cómo en el Consejo de Ministros había pues unas peleas tremendas del resto del Consejo enfrentándose con Soraya y con Mariano, precisamente por la aplicación del 155, porque todo el Consejo, excepto Mariano y Soraya, eran partidarios de una aplicación rigurosa, no voy a decir dura, rigurosa del 155. Y Soraya y Mariano Se no. ponían. Y ahora lloramos el llanto de Jeremías. Ahora andan en la campañita esta que se han organizado con el llanto de Jeremías. Que sí, que sí. Pero carajo, lo Claro. habéis creado vosotros. O sea, lo que apuntaba Fernando está muy bien, ¿no? Con Rajoy sería peor, Fernando. No. Sería peor. Porque yo recuerdo, hablando de posibles cambios en la política penitenciaria, yo recuerdo a Aitor Esteban decir, yo creo que Mariano Rajoy está en esta sintonía. Sí, sí, Está sí, en- sí. En cuestión de semanas, decía. Claro. En cuestión de semanas. Hombre, estaba todo planificado. ¿Veis cómo echáis de menos al gallego? No he dicho cuál, pero le echáis un poquito Yo de mucho. menos. Al A que gallego daba le echo carrete, el gallego muchísimo daba, de menos. daba carrete, no, y eso. Pero lo que pasa es que tu amigo, el conocido exministro de tu amigo, alto cargo del Partido Popular, lo que no te dijo que al final no era Mariano Rajoy, cabrito, ¿eh? no ha gestionado, no ha hecho política nunca. Es decir, ha dejado a Soraya y era ella contra todos, contra viento y marea. Pues ya está, la pequeñita, el tapón, pues oye, si lo abres se iba al gobierno por el desagüe y ya está, y no ha aguantado. Lo que pasa es que los Primeros tapones, siglos de marzo se ha ese caído. tapón se construía con una cosa que se llama dosieres y que se manejaban y funcionaban. No, eso es un mito, ¿qué va? ¿Qué Que va? no mató a Manolete, que lo dijo ya el otro día. En Pozo... Oye, qué Linares. respuesta la de Soraya, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Yo no maté a Kennedy. ¿Pero quién es? A Kennedy dijo, sí. Es una respuesta digna de Churchill. El otro día, y no es que quiera Fernando cambiar de tema, Sí, yo no. hacía 10 años que no iba a un mitin político. El último fui a escuchar a José Blanco, Monforte de Lemos, ya llovió. Yo pensaba que era a cuando Partido era la Socialista, gasolinera esa. y fui a... No, bueno, también estuve en una gasolinera, pero no era con él, era con otro. No, es verdad, se lo dije, era un alto cargo del gobierno. Digo, coño, a ver si aquí va a pasar algo. Dice, pues súbete a mi coche y que venga el tuyo detrás. Digo, bueno, pues nada, ya está, en fin. No, el otro día fui al segundo meeting que he ido en muchos años, que era el de Joserra en Platea, aquí en Madrid, y una bandera española, y eso, yo, claro, me asusta, porque como estamos en el país acomplejados, si sacan una bandera de España ya eres un facha. Ya eres un Es decir, facha, eso. pero Y renovado. claro, hay que ir al Valle de los Caídos. Los que no saben que Franco ya no está allí. O sea, ya no está. O sea, cuando abran los 1.500 kilos, no está. O sea, yo lo he dicho en la radio, pero bueno, no sé. A ver, estarán los restos, pero él ya no, claro. Todo esto dices, bueno, y voy, y contaba Joserra, habría unas 150 personas, y contaba algo importante. Digo, es que, señores, en el Partido Popular ya no se trata al conductor. Es que el coche está averiado. Es que da igual el conductor ahora mismo. Está igual al que se elija o no se elija. Que el coche está gripado, que no tenemos fibra moral, que nos hemos ido por el desagüe. Es decir, que técnicamente habremos hecho normas aplicables muy, muy bonitas y muy tal, estilo soy, pero nada más. Es decir, no hemos sabido llegar a los ciudadanos. Hemos fracasado, y lo decía él, por las investiduras fallidas que hubo en primer intento y por el artículo 155, más luego la moción de censura, como lo viene repitiendo él muchas veces, y lo dijo en El Gato en Intereconomía, que son los tres elementos
momentos o estadios donde te estás cargando el sistema de la transición de 1978. Y el énfasis lo pone en el 1955, perdón, el artículo 155 de la Constitución española y el no haberlo aplicado. Hay una desidia y hay una pantomima. Y aquí lo dijimos aquel sábado de octubre, cuando estábamos en directo en la televisión aquí en esta casa, cuando el gobierno nos sorprendió a todos, Mariano Rajoy, cuando de repente, sin aventurarse y encomendarse a nadie más que a su propio destino ciego, convocó elecciones en 2 meses. Y dices, pero qué disparate cuando has estado durante 40 años y han estado durante 40 años todos permitiéndole a Cataluña llegar a donde ha llegado, no a Cataluña, a los políticos catalanes. Y yo aquí recuerdo a Adolfo Suárez, que también a veces se le ha mitificado en exceso, es decir, era humano y tenía sus vicios, defectos, errores, virtudes y aciertos, pocas, como todos. Pero bueno, en fin. Virtudes pocas. No digo en qué época, así como secretario general del movimiento, en la prensa o luego como presidente. Pero bueno, mira, por lo menos al Borbón se le remontó, que se le puso. Y cuando se reunió con Tarradellas, sí, dicen que la reunión con Josep Tarradellas fue a cara de perro, fue durísima. Dice una reunión dura cuando venía del exilio y cuando esos ámbitos preautonómicos que hubo en las 3 comunidades históricas, que yo estoy completamente no os he dicho que soy gallego, que soy muy nacionalista gallego, pero tienen la misma historia las otras 14 regiones que esas 3, con lo cual lecciones de historia Galicia, Cataluña y País Vasco ninguna, porque es tan rica o más la de otras regiones que la nuestra. Pero bueno, dicho esto, es más rica la de Galicia. Sí, lo pasa Yo que... sé que estás hablando por cortesía, pero de las 3 regiones que se llaman históricas, o sea, del Galeuzca de la República, la única que fue reino fue Galicia. Sí, cierto. Ni el País Vasco ni Cataluña fueron reino. Raimunde, Galicia sí. Alfonso Raimunde fue mi último rey. O sea, yo es que no he vuelto a tener reyes desde aquella, fin. no he jurado. No, pero termino ya para no copar más. Es decir, y cuando sale Tarradellas a hablar en la rueda de prensa, dice, magnífica la reunión con el presidente Adolfo Suárez, qué altura el presidente del gobierno. La reunión, dice Suárez, que fue cara de perro. Es decir, una cosa de puntos de encuentro ninguno. Todo lo contrario. Bueno, había altura política. Es que ahora no la ha habido. No la ha habido ni con Felipe González, ni con Aznar, ni con Zapatero, ni con el señor Mariano Rajoy, que se les ha permitido, se les ha consentido, y sobre todo desde el pasteleo donde los partidos nacionalistas han condicionado la gobernabilidad de este país a base del privilegio, del estipendio, de la desigualdad y de pedir y estirar los renglones de una Constitución que era muy clara. Y entonces dices, hemos llegado a un punto de desencuentro donde al final que nos hablen diálogo franco, diálogo sin cortapisas. Claro, solo faltaría que fuera tan mema la ministra de decir sin condiciones. Pero mirad, o sea, a mí lo que único que me preocupa de este asunto es que este gobierno, como el anterior, que llegan en una trampa, que es que una parte de Cataluña, o una parte que dicen representar los independientes de Cataluña, que no es la mayoritaria, al final imponga condiciones para el conjunto de Cataluña, negociando vis a vis, de carácter bilateral, con el Estado español. Y esto es tremendo. Este es el tema de fondo, es decir, porque el tema es, oiga, si hay un problema en Cataluña, resuélvalo en Cataluña. Y por tanto, que ese 55% de la población que no quiere ser independentista confronte con ese 45% y se peguen, coloquialmente, con comillas o sin comillas, se peguen en Cataluña. Y el problema lo tienen en Cataluña y resuélvalo en Cataluña. No me traslada al conjunto del Estado ese problema, porque entonces estamos haciendo una trampa. Es decir, van a imponer a todo Cataluña una parte de Cataluña porque negocia y acuerda en nombre de todos con el Estado. ¿Pero esto qué es? Oiga, si hay un problema es así. Es decir, si usted pone una cruz en una playa, yo se la quito. Si usted me pone una estelada, yo se la quito. Y esta es la confrontación en Cataluña, en el día a día. Y eso es lo que hay que hacer. Y si no se hace eso, se está abdicando. Y quien tiene la capacidad de hacerlo, lo que tiene que hacer. No solo la sociedad civil, sino también quien tiene que velar por guardar el orden constitucional y la legalidad vigente en cada momento. Y eso tiene que ser en Cataluña. Sí, señor. Bueno, pues así están las cosas en Cataluña, así están las cosas de cara a esa reunión del próximo día 9. Vamos a seguir hablando, seguro, hasta el día 9 de ello. Y vamos a hablar también, después de una pausa, del Partido Popular, de cómo están las posturas, de la entrada primero pasiva y luego ya un poquito más activa de José María Aznar en la recta final, y de esa batalla de las ideas y también de las manías personales entre algunas de las candidatas a la presidencia del Partido Popular. 1 minuto para las 9 de la mañana. Continuamos en Buenos Días España. Dos minutos sobre las 9 de la mañana, sobre las 8 en Canarias. Seguimos en tertulia en Buenos Días España. Ya fuera... ¿De qué te ríes, Fernando? No, porque fuera de micrófono ya pues nos hemos enterado de más cosas, digo, del fin de semana y demás, y de los altos cargos. Aunque vamos a dejar al Partido Popular de momento a un lado, no, más que nada porque como estábamos hablando de Cataluña y
ya quería enganchar un poco con el asunto de Radio Televisión Española, porque también han salido desde, bueno, Joan Tardá, de Esquerra, ha dicho, bueno, igual votamos a favor de esos consejeros de Radio Televisión Española si nos dan un referéndum. Hombre, a ver, como negociación está bien, pero resulta un poco desequilibrada. Hay que pedir, la virtud de dar está la de pedir. Venga, le voto a favor un consejero, deme la independencia. Hombre, no sé, igual no merece la pena, ¿no? Pero el caso es que en Radio Televisión Española ayer en el Senado se votaban consejeros, obviamente tampoco se alcanzó los 2/3, como ocurrió en el Congreso de los Diputados. Hoy se vuelve a votar en el Congreso de los Diputados. A lo que yo voy es, aparte de la chapuza de cómo se ha hecho todo esto y de los nombres que se han quemado y de los profesionales que han durado como candidatos 10, 12 minutos, claro, es que la cosa está llegando ya a unos extremos, que el otro día en el Congreso alguien votó a Lauren Postigo. Ya, Federico. Y ayer en el Senado votaron a Federico Jiménez de los Santos y a David Bisbal. O sea, Mola. Me parece que la gente ya no se... María. Me parece que la gente se lo está tomando como en las elecciones de delegado en clase, cuando votábamos al que no Delegado quería de ser. cursos, sí. No me votéis a mí, todos le votaban a él. O al cura. O sea, sí nos vamos a tomar ya lo de Radio Televisión Española. Estamos Qué seria Ana Pastor leyendo Lauren Postigo. Lauren Postigo, un voto. Bueno, está bien. Esa cosa en el cole decían, voto el chapiro verde, había mil cosas de estas, ¿no? Y Bueno, lo que ya podemos descartar de antemano es que vaya a haber una renovación del modelo, de fondo de Radio Televisión Española y demás, ¿no? O sea, lo que vamos a ver es cómo la controlamos, ¿no? Pues efectivamente. Vamos a estar entonces... De eso se trata, que No, además no va a haber grandes evoluciones. es una de las obsesiones, obsesión irrenunciable. Ojo, de Pablo todo el Lenin. mundo. Sí, sí, Todo claro. De todos los partidos. Sí, sí. Aquí no hay No, en distingos. esto... En lo autonómico. Pero quien ha tenido el, a ver, que se me entienda, el valor de proclamarlo sin ningún tipo de pudor, ha sido desde siempre Pablo Iglesias. Sí, sí. Bueno, oye, si todos sabemos, Pero están los testimonios gráficos y audiovisuales que hoy en día están ahí, ¿no? los demás lo hacen con hipocresía y con cinismo, tanto el PP como el PSOE, con los nombramientos de sus directores generales o presidentes del ente público, Radio Televisión Española, lo hacen con cinismo. No, esto es una decisión democrática, una televisión plural, al servicio de todos los españoles y patatín y patatán. ¿No? Pablo Iglesias ha ido por corto y por derecho. Sí, sí. Pero él dijo, ¿no? La primera intentona de gobierno de Pedro Sánchez ya lo dijo, que él quería la presidencia de Radio Televisión Española. Y el CIS, ya está. Dadme los telediarios y cambiaré el mundo. Sí. Como decía Platón, dadme la educación y cambiaré el mundo. Bueno, pues efectivamente es así. Dadme los telediarios y cambiar el mundo. Pues se lo ha sacado. Digo a Pedro Sánchez. Sí, sí, pero además yo creo que lo que se ha puesto en evidencia es que una de las monedas de cambio que había en ese apoyo a la investidura era precisamente el control de Radio Televisión Española, ¿no? Es decir, de hecho ya tiene Telemadrid, entonces vamos a por los medios, ¿no? Él lo ha dicho, es decir, dejarme las televisiones y yo me olvido de los ministerios que para lo que sirven, quiere decir, bueno, eso hay que gestionar, hay que hacer trabajo, lo otro simplemente es lo que manejan muy bien, que es la propaganda, y ya está. Ya está. No pasa nada, ¿no? Esto es muy y Pero lo él que lo pasa, dice, sí, no lo no. oculta. Y no lo Bueno, disfraza otra en cuestión mensajes distinta es suntuosos. el momento en que lo dice y cuando después se materializa le pilla un poco con el pie cambiado, quiero decir, que queda un poquito feo cuando se está hablando del pluralismo, de la independencia del medio, de la profesionalidad, etcétera. Al final lo que estoy diciendo es voy a colocar a un profesional amiguete, voy a colocar a un coleguita, voy a colocar a un tío que me deba el favor y a partir de ahí yo controlo ese medio. Ya está, no pasa nada. Y lo que es clave no solamente es la persona que se ponga al frente del ente, sino quien se va a poner al frente de los informativos. Porque al final todo lo que se está repartiendo es eso. Y ya está, no pasa nada. Pero bueno. Eso es la clave del sistema. Si lo decía Claro. Ignacio González en aquella conversación grabada por la Guardia Civil. Que sí. Hay que controlar los medios y el Poder Judicial. Punto. Y ya está. No hay más. Pero bueno, pero es Control que... de los medios y del Poder Judicial. Y como la seda. Y si de paso te llevas también el control del CIS, pues estupendo. Pues es decir, estupendo, pongo un claro. dossier en su vida, ya me lo pongo yo, ya te lo hago yo y ya te lo guardo yo, para que no tengas... Pero ningún igual se otro le da más complicación. valor de lo que tiene a Radio Televisión Española, ¿no? O sea, sí, yo creo que cada vez la gente, sobre todo los más jóvenes, cada vez se informan ya de una manera diferente. Diferente, sí. En Hombre, los cacharros sí. estos. Claro, y Bueno, lo que pasa es que también tienen canales muy potentes, también Radio Televisión Española, llegar a estos medios, ¿no? Es decir, a las redes sociales también las inunden y las pueden bombardear. Es decir, que al final buena parte de la información que se cuelga en las redes
se sustrae o se toma de, y a partir de ahí son las fuentes, ¿no? Y luego la capacidad, en este país hemos puesto por una tertulia en su vida, y a partir de ahí quién es el que está en una tertulia, quién no está, cómo se manejan, y sobre todo también en televisión española hay una cosa, bueno, todos somos humanos, ¿no? Que es lo que se paga a los tertulianos por asistir a ese tipo de historias, ¿no? Es decir, que no van gratis, ¿no? No, y entonces, claro, bueno, pues hay gente que poniendo algunas cuantas tertulias al cabo del mes, pues me parece que es legítimo, ¿no? Que se gane su jornal, ¿no? Pero, bien, entonces no vayamos tanto independientes, sino vamos a ser dependientes y ya está. Lo que está claro es que aquí nos dan un maravilloso café y aquí paz y después gloria, ¿no? Y esto me permite ser muy independiente, ¿no? Y yo quería... lo que me brote y lo que me apetece, ¿no? Fernando, romper una lanza por la ideología de los periodistas. Vamos a ver, el buscar un periodista que sea como el cristal, que la luz lo atraviesa sin romperlo ni mancharlo, un periodista sin ideología, eso es absurdo, porque la ideología está en la naturaleza del ser humano. Se puede ser un periodista con ideología, es lo normal, por supuesto que sí, y además es legítimo, es decente y tienes derecho a tener tu propia ideología. Lo que no puedes ser es que esa ideología te conduzca al sectarismo. Claro. Ser un periodista sectario. Y la verdad es que los candidatos que había contactado Podemos, pues evidentemente tienen ideología, pero han convertido el sectarismo en su ideología. Cuando tú conviertes el sectarismo en la herramienta práctica de tu ideología, te estás convirtiendo en un miserable moral. O sea, la ideología no es sectarismo. Hay muchos que tienden al sectarismo y entonces se convierten en miserables morales. Pero que buscar un periodista que tenga ideología es perfectamente decente. Pues claro que también sí. se puede tener ideología y luego gestionar o dirigir los servicios informativos teniendo en cuenta que es un ente público de esa manera, pues decir, dando representación a todos, dando voz a todos, a pesar de tener una ideología, ¿no? Pero es que en esto Mariano Rajoy tampoco tiene nada que reprocharle a Pablo Iglesias en ese sentido, porque las tertulias a las que hacía referencia José Luis, tuteladas tanto en Telemadrid por el PP como en Radio Televisión Española por el Partido Popular hasta hace 3 días, pues hombre, han adolecido de representantes ideológicos de un sector de la sociedad española muy importantes que estaban vetados expresamente por el sectarismo de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría y de algún que otro más. Con lo cual, ahora que no se echen ceniza en el pelo y se rasguen las vestiduras diciendo que si Pablo Iglesias pide a Pablo Escobar, Escolar, perdón. No es Pablo, es Rafael Escolar. ¿Qué estaría yo pensando? Arsenio Escolar. Que antes se ha pronunciado el nombre de una sustancia por aquí. Todo se queda en casa. Sí. Fue el primer nombre que salió, luego salió Ana Pardo de Vera, luego salió Andrés Porque Gil, usted dio orden Flores. expresa de que este periodista y este periodista ni aparezcan. Sí. Igual de sectario. Igual de sectario el señor Rajoy que el señor Iglesias. Igual de sectaria la televisión catalana, que el otro día en el Congreso de los Diputados ponía como ejemplo Joan Tardá, provocando la carcajada de todo el hemiciclo, claro, diciendo el ejemplo a seguir es TV3. O sea, ya, ejemplo. Vamos a dejar ya la tontería de lo de la BBC, que todos sabemos que es mentira. Claro. Y vamos a decir que el ejemplo es TV3. Claro, TV3. Porque lo están haciendo bien. Con un par. Llevan haciéndolo años ya. Claro. Yo pensé que estabais hablando de Benzema y Bale y eso, y Cristiano. Y de la TV Gano. A ver, bueno, yo aquí solo diría 2 cosas ya. Políticos, quitad vuestras garras y no manchéis y estropeéis a cada institución y cada ente, ¿no? Es decir, es la España tragicómica. Estamos hablando de televisión española, que fue un referente. Es triste hablar en pasado. Es decir, yo ya no me meto con el negocio de los cables, no cables y de las licencias y no licencias, porque ahí ha habido de todo. Y al final, pues bueno, ahí teníamos los mejores productores que había en televisión, estaban ahí y todo esto pues se encargaba afuera y algunos se hicieron multimillonarios, pero no vamos a ir por ahí, que luego te pueden hasta querellarse y tal. Ya no vas a una tertulia de la tele. No me invitan, pública. Ni siquiera al gato, o sea, no me invitan a nada, o sea, que da igual.
y además no cobro, o sea, es que es alucinante y tal. No, ahora dicho ya en serio, no cobro, eso es en serio, por supuesto, es decir, ni tampoco en la prensa escrita. Es decir, vemos televisión española, pero ves cualquier ente o canal autonómico que había que cerrarlos todos, porque al final si no hay independencia hay que cerrarlos, porque es un dinero, un coladero. Vimos como en algún canal autonómico 3.000 empleados y una deuda con concurso de acreedores brutal, daba igual, como es el dinero público, como no es de nadie, es de todos, decía aquella ministra que ahora vuelve a ser ministra y vicepresidenta, pues bueno, es decir, la memoria es frágil, ¿no? Entonces tú dices, bueno, en realidad que hemos creado, pues auditorios áulicos para el partido de gobierno de turno, colocamos a quienes colocamos, se les paga un dineral a quienes son consejeros, hay cuchillos para ser consejeros de cualquier televisión autonómica o estatal, es un dineral, es un poder, es una influencia, y lo estamos viendo también desde los gobiernos donde se les paga a los medios, es decir, y con esta crisis lo hemos visto, cuántos miles de periodistas buenos profesionales han tenido que ir a la calle, pero como desde papá Estado, y cuando digo Estado me da igual desde arriba, abajo, desde lo local a diputaciones, autonómico y estatal, solo quitar los anuncios de prensa pues significaba el sobrevivir o no sobrevivir, o echar a 10, 20 o a 100 personas de un determinado periódico. Pues lo mismo ha pasado en todos los medios de televisión, y donde al final la labor de los profesionales se ha tirado al barro, al lodo, es decir, no se les ha respetado. Ya todos tenemos ideología, pero también todos somos profesionales, o debemos ser profesionales. A mí no me preocupa que una persona sea de un lado o de otro, de una acera o de la otra, de una confesión o de la otra, que nadie entienda cosas raras, porque no hay nada raro en la vida. Pon a alguien de algún colectivo en tu vida y tira mucho mejor, pues oye, pues es el reflejo, el espejo, la pluralidad de lo que es España. ¿Qué han hecho los gobiernos? Todos, desde Felipe a todos, es decir, han ido colocando. Ahora cuando se ha nombrado ministra de Economía, quien se ha nombrado, pues se recordaba al padre, a José María Calviño, y cómo era, y la época de Pilar Miró, y todos los que han ido viniendo. O acordaos de algún editor, compañero de quien hoy es reina de España, pues cuando aquella famosa sentencia de comisiones obreras, CCO, tal, pues bueno, es decir, luego no hubo escrúpulo también, este señor se fue para un canal de Castilla-La Mancha, de la que va a ganar mañana las primarias, según dicen ahora las encuestas de OK Diario y tal. Entonces dices, bueno, al final, ¿qué hemos puesto? Claro, a mí me asusta o no me asusta que Pablo Iglesias diga o no diga. Al final lo que te pone en tela de juicio es, ¿veo el canal público o no lo veo? El único programa que tiene la misma edad que yo, que es Informe Semanal, que me sigue gustando, cuando duraba 1 hora, ahora ya lo vamos reduciendo a 25 minutos, y mini programas. Bueno, pues a lo mejor eliminan Masterchef, pues ¿qué le vamos a hacer? Es como todo en la vida. Es decir, a ver, pluralidad, reflejo, profesionalidad, es decir, y los miles de empleados, preguntémosle a los profesionales que elijan ellos. Pues esto es como en la magistratura o como en cualquier... Eso es lo que quieren como en ellos, cualquier, pero en cualquier otro ente, es decir, cuando hablamos del Poder Judicial en la independencia, dice, oye, que se elija, pero ¿qué tienen que decir los partidos políticos? ¿Quién es el candidato o no candidato? Claro. Es decir, es lo mismo, es decir, estamos adocenando y tutelando una minoría de edad permanente a la sociedad española que se deja manipular, y eso es fácil. Y entonces, pues da igual. ¿Por qué? Porque aquí no se educa, se adoctrina, y se adoctrina desde los medios, y hay que tener a la gente, cuando me dicen, es que los programas basura, ¿qué hay? Digo, no, pues si el productor no hace un programa basura, el problema lo tienes cuando 5 millones de personas están enganchados desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche a cierto tipo de programas. Pues ese es el grado de cultura media que tiene la sociedad. Pero esa es la diferencia, ¿no? Que es una televisión pública al servicio de, claro, o simplemente lo que es un o de un negocio, ¿no? Claro. Ya está. O sea, y eso hay que tenerlo, y eso hay que tenerlo claro. Lo público tiene que ser otra cosa. Y eso me parece más allá del mecanismo, decir que lo que parece razonable, lo que teóricamente está establecido por ley, que lo que se habla es un concurso público para elegir al director, y por tanto vaya alguien ahí con sus currículum, con sus bemoles, explicando, y a partir de ahí se ha evaluado y ya está, ¿no? Pero a partir de ahí, en el fondo, sigue siendo cómo se compone el consejo, que es el que acaba mandando, ¿no? Y ahí no entra el reparto, más allá de que se busque teóricamente un amplio consenso, que es lo que hace prácticamente difícil que si los dos grandes partidos no quieren jugar y luego entran los de siempre, PNV y PDeCAT, pues ya está, ya tienen los 4 y aquí paz y después gloria, ¿no? Y este es el pasteleo que ya está, es decir, lo que hacer es eso fuera y dejarlo, ¿no? Porque al final eso pasa tanto en Televisión Española como pasa en Telemadrid, que la tenemos muy cercana, y ha funcionado así, ¿no? Es decir, la propia gente simplemente es la mera instrumentalización. Pero yendo un poco a este tema, ¿no? Decías tú, la gente que ha enganchado hasta las 12 de la noche. Oiga, es que a lo mejor lo que tiene que empezar realmente los
futuros rectores de la televisión pública es a poner un horario racional en el uso de la televisión, y no puede ser que si mañana hay que trabajar no acabe un programa de máxima audiencia a las 12 o la 1. ¿Por qué? Porque la gente al día siguiente tiene que ir a currar, y si no ha dormido lo suficiente, pues currará mal, y sobre todo si lo hacemos en época escolar, ¿no? Es decir, donde un partido de fútbol, que es una cosa sana para no entrar en otro tipo de historias, te puede acabar a las 12 de la noche perfectamente. Oiga, ¿y qué hacemos al niño? ¿Se queda sin ver el fútbol que le apetece? Que es de las pocas cosas solamente que puede ver por televisión. Oiga, vamos a pensar menos en el negocio y pensar más en los usuarios, que por eso es una televisión pública que la pagamos toda y que todos estamos sufragando ese déficit. Por tanto, vamos a modificar el prime time de la televisión pública precisamente para forzar a las otras. Pero si no coges, claro, ¿a qué quieres ser? ¿Financiar con fondos públicos y jugar con la otra? Bueno, pues a lo mejor hay que se había empezar por hablado ahí, de ¿no? bajar la hora del prime time, y sin embargo yo creo que cada vez es más tarde. Claro, más tarde, ¿no? O sea, al final todo el mundo va dando cabezazos, ¿no? Es que he visto final, hablabas de Masterchef. Yo creo que Masterchef Claro, por ejemplo, fue a ¿no? la 1:30 de la madrugada, ¿no? Y sobre Que todo el supongo que es lo que todo el infantil. mundo- la final, que es lo que Claro. todo el mundo quiere ver, quién gana, porque no te vas a ir antes, y se conoce a las 2 menos cuarto o a la 1:30 de la mañana. ¿Y qué haces con los niños allí, niño? Una cosa realmente increíble. En fin, somos España y tenemos nuestros horarios también radiofónicos, pero eso es exagerado ya. Es que me Pasa estaba eso. viniendo a la cabeza que Claro. cuando un jugador de España, ¿no? Fernando Torres, hablaba de que la primera vez que después de un partido de Liverpool tal se fueron a cenar y a las 12 y pico le llamaron por teléfono y dijo, es de la radio en España. Sus compañeros de Liverpool se reían porque decían que era broma. ¿Pero cómo te van a llamar de la radio a las 12 y pico de la noche? Eso no son horas, ¿no? Ah, que hay programas deportivos y no salen de su asombro de que haya programas deportivos a esa hora. Pero bueno, Gente que los escucha. sí. Muchísima gente que nos escucha. Y una Porque audiencia son deportivos. formidable, claro, que son deportivos. Sí, y eso vamos ya desde los tiempos de José María García. Yo Sí, sí, supongo sí, que ahí empezó lo de la radio nocturna, la radio deportiva de madrugada. Bueno, pues hacia la BBC todavía nos queda camino. Hacia la BBC. Hacia Hacia TV3. hacia TV3. Nos movemos entre esos dos territorios y, en fin, por el camino David Bisbal y Lauren Postigo reciben sus votos. Vamos al Partido Popular. No sé si va a haber gente que no sean esos 6 candidatos que van a recibir votos mañana, si va a haber bromistas en el PP. Lo que está claro es que hay 6 personas que se presentan y que, bueno, hay lo decía antes, una batalla de las ideas o de las manías, porque en realidad... Es que quiero ejemplificarlo en ellas. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María son como las archienemigas en este... Lo son. Lo son, ¿no? Lo son. Entonces, claro, cualquiera se preguntará, bueno, entonces representarán 2 vías del partido totalmente diferentes. En fin, tendrán una base de pensamiento, tendrán unas ideas que difieren muchísimo. Pero realmente es que yo creo que lo que no sé es que no se soportan. No se soportan desde hace años. Claro, entonces, Desde hace años. Claro, entonces, digamos que es una confrontación electoral un poco extraña. Se trata de 2 personas que no se soportan, 2 grandes rivales, y luego de la lucha por saber quién está más lejos de Aznar e intentar echarle un poco en cara a uno que está más cerca de Aznar, y quién es más probable que gane a Pedro Sánchez en unas futuras elecciones. O sea, también dentro del Partido Popular se alude al voto útil. El Partido Popular, de puertas afuera, lo hace muy habitualmente, y también de puertas adentro se está haciendo en esa lucha entre candidatos. Esas son, yo creo, las claves en esta lucha. Por lo Y menos luego en el estas denominador horas. común de todos ellos, que es que a mí me produce vergüenza. O sea, la hemeroteca, maldita hemeroteca. Hasta hace un mes el Partido Popular, según todos los que están en liza por la presidencia del partido, era un bloque sin fisuras, de una unidad inquebrantable, no había la menor disidencia, todos, en cuanto Rajoy tocaba el pito, todos formaban en primer tiempo de saludo, porque aquello era perdóneme señor Rajoy la comparación, aquello era una falange espartana. En cuanto aparecía Rajoy con la capa de Leónidas, ¡pam! Y los 300. El unga tribal de Génova, Rajoy es cojonudo, como Rajoy no hay ninguno. Bueno, pues ahora resulta que es que eso no era así. No. Y los mismos que hacían esas proclamas de unidad férrea, inquebrantable,
y lealtad samurái a Mariano Rajoy, ahora empiezan a soltar veneno los unos de los otros y todos de el gallego de Santa Pola. Y, por supuesto, del referente ya pleistocénico, que es Aznar. Sí, sí. Punto número 1. Punto número 2. Empiezan a hablar todos. A mí me recuerdan fundamentalmente Pablo Casado, porque en esto Soraya no ha dicho esta boca es mía. Me recuerdan al San Pedro de la noche de Jueves Santo a Viernes Santo. Respecto a Rajoy les falta decir, yo no le conozco. ¿Quién es Rajoy? Matar al padre. ¿Quién es Rajoy? Yo no le conozco. O sea, el mismo Pablo Casado, que en esta casa ha defendido con el cuchillo entre los dientes las políticas llevadas a cabo por Mariano Rajoy desde 2011, cuando el programa electoral que le da la victoria abrumadora en 2011 al Partido Popular, no solo en las generales, con 186 diputados, es que en ese momento el Partido Popular tenía 13 de las 17 comunidades autónomas. 13 estaban en su poder, de las 17 comunidades autónomas. Gobernaba en 40 capitales de provincia. 40 ayuntamientos capitales eran del Partido Popular. Sí. Del resto de los casi 8.000 y pico ayuntamientos españoles, muchísimos de ellos también estaban en sus manos. Tenía mayoría absoluta en el Senado y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues con todo ese poder en la mano, cogen el programa electoral que les dio la victoria y lo tiran. Y Pablo Casado ha defendido en esta casa y en otras muchas emisoras, ha defendido que el Partido Popular renegase de su promesa de abolir la ley de memoria histórica, de abolir la ley del aborto, de abolir la ley de matrimonios homosexuales, de abolir tantas cosas de la última legislatura de Zapatero. Y ahora resulta que Pablo Casado es provida, que Pablo Casado abomina de la ley de memoria histórica. Oiga, que usted estaba en el partido que en las últimas elecciones echa de las listas electorales a los diputados del PP pro vida. Los echa, literalmente. Y además se lo advierte. Ustedes no van a formar parte de las próximas listas electorales por defender el derecho a la vida del nasciturus. Ese es el primer acercamiento a... ¿Qué me estás diciendo, Pablito, coño? ¿Qué me estás diciendo? La primera andanada a Pablo Casado. Joder. Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos hablando del Partido Popular y coño, de cómo el que era hasta hace nada jefe ahora es ese expresidente del que usted me habla. O sea, sí. Claro. Aquel señor por quien usted me... Y otra cosa es lo que piensa el partido, que al final está dirigido por Pío García Escudero, que ha sido puesto al final por Cospedal. No se nos olvide, ¿no? Sí. Y aquí paz y después gloria. Lo que está claro es que las encuestas hablan de mucha igualdad de cara a la primera votación, de la que tienen que salir los dos finalistas. Yo anoche hablaba por teléfono a las 11:30 con un alto cargo del PP, de periferia, no de Madrid, preocupados por la situación. Es que los datos que tenemos, digo, ¿y dónde habéis sacado los datos? Es decir, ¿pero hay encuestas o no hay encuestas? Bueno, no, lo que se habla, los sondeos, lo que se habla. Yo creo que el Partido Popular está muy perdido, muy desorientado, es víctima de sí mismo, es decir, víctima de sí mismo por ese autoritarismo y esa falta de democracia interna que tienen prácticamente todos los partidos españoles, salvo que tengan cuño asambleario, y ya prácticamente no quedan, porque los que lo son de nacionalismo de izquierdas en España. Pues entonces, entiéndase el BNG en su día o la CUP, que son buenos asamblearios, y luego vamos a votar lo que dicen 1.500 delegados y a ver si va a haber 1.501 que dicen lo contrario. Entonces, es un partido de una disciplina férrea, durísima, donde todos quietos, que vienen los míos, y como estamos todos quietos, aquí no había una voz disonante, discordante, porque te ibas fuera. Es decir,
Y esto lo acuñó muy bien aquel vicepresidente, un tal Alfonso Guerra, hermano de un tal Juan Guerra. Es decir, bueno, porque hay que recordar siempre la memoria histórica esta que tenemos, el que se mueve no sale en la foto. Y eso el Partido Popular lo lleva en el ADN. Y como te salgas, como se te ocurra escribir algún artículo en la prensa, ir al tertuliano en la radio, tal, te cortan los pies, te cortan la cabeza. Como se te ocurra aventurarte y presentarte a candidato de presidente del Partido Popular y un canal privado de televisión ya tenga cerrado en prime time una entrevista en directo a ti, se te aborta esa entrevista al primer momento. ¿Por qué? Porque se controla y porque quién otorgó las licencias y quién otorga tal. Entonces, lo triste durante todo este tiempo es que quienes venían del aznarismo renegaron todos de aznarismo. Así tiene la cara de seto que tiene alguno, es decir, porque se cree que estaba llamado a pasar a la historia como el gran presidente y desde luego que no lo fue. Rajoy evidentemente comprendió muy pronto que hay que matar al padre, no al padre suyo evidentemente, sino al padre político. Ajá. Y estos están haciendo exactamente lo mismo y durante los años de presidencia de Rajoy no se movía el árbol para ningún lado. Eso sí, como decía el abogado Trías de Bes, dice esto hay que ser como el junco y el viento, doblar, ya tal, hasta que te pilló la Gürtel y todo lo demás y acabas cayendo por una sentencia. Entonces en el Partido Popular las voces discrepantes, una o dos que son conocidas, ha habido otras, han ido abandonando el partido poco a poco en un goteo incesante. ¿Por qué? Porque es un partido, y a mí me lo decían el otro día gente joven, dice, a nosotros no nos representa este partido porque se ve como algo carca, trasnochado, muerto, es decir, cerrado a sí mismo, plegado sobre sí mismo, y sobre la forma contumaz que quiso hacer Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no ha sido nunca un gestor, hubiera sido un gran político a finales del 19, comienzos del 20, es decir, y al final que jugar con los equilibrios y picotear con la gente. ¿Qué hace? Pues coloca a una señora aquí, a otra señora aquí, juego de equilibrios contra poderes y que entre ellas se maten y no ambicionar. El que ambicionaba, los versos libres aquellos maravillosos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, ¿dónde ha acabado la una y dónde ha acabado el otro aún con problemas judiciales, ¿no? Entonces, es decir, el que osaba decir cualquier cosa, pues bueno, entonces eso es lo que a donde quiero llevarlo. ¿Cuál es el grado de honestidad e integridad moral de estos candidatos que se han callado, que han mirado hacia otro lado, que han aplaudido con las orejas cada vez que el líder, el demiurgo, hablaba y no eran capaces de contestarle nada porque saben que si decían algo les cortaban la cabeza? Entonces, talla moral, ninguna. Es decir, estatura política, muy poca. Entonces, decir, bueno, pues hubo gente que, partidarios de Provida, toda eso, votaron en el aborto. Hubo una senadora del Partido Popular en las Islas Baleares, hasta aquí hemos llegado, y dimitió y votó en conciencia lo que tenía que votar. Los demás, como cuando fue la mal llamada guerra ilegal de Irak, menos uno que se equivocó, todos votaron a favor de aquella pantomima, todos. Entonces tú dices, a ver, es decir, es que todos lo que estáis buscando es apoltronaros, decía José Luis hace un momento, llegar al poder, y es como parapetarnos en el poder y no poder. Y la imagen gráfica de la tarde de la moción de censura, cuando el presidente renuncia a sí mismo y se hace el harakiri, y es capaz con esa flema suya de Sanxenxo, pues no sé, porque gallega no es, de irse a un restaurante y decía, no, lo veía por la tele, no, es que en aquel comedor interior no había televisión. Es decir, y al final van despachando, hay una moción de censura a todo el gobierno, porque es un órgano colegiado, aunque hayan primos interpares que les nombre, y van yendo los ministros de Rondón allí a aquel tanatorio de Ágapes de no sé dónde, que bueno, que le hicimos la publicidad al restaurante. Digo, coño, que es algo, perdón por el taco, pero bueno, da igual, perdón, es decir, que es a todo un gobierno, estaros sentados ahí y no pongáis un bolso. Y claro, María Dolores de Cospedal, digo, esta es la mía, aquí yo doy la cara. Y probablemente le cortocircuiteó a la vicepresidenta del gobierno para que no compareciera ella, pero la que estuvo sentada allí toda la tarde fue la vicepresidenta. Los demás fueron despachando con el líder caído, más la comida que tuvieron luego el sábado siguiente todos sus ministros y exministros, ¿no? Entonces, ¿es víctima de sí mismo? Sí. ¿Hay mucho miedo? Sí, porque hay una cobardía absoluta en los cargos del Partido Popular, que juegan a presentarse y luego reculan por las razones que sean propias, personales, ajenas o de dosieres, que amagan con una cosa, que se apoltronan durante mucho tiempo en los puestos y llevan 20, 25 años de alcaldes, o en las diputaciones provinciales que se heredan de padres a hijos, es decir, y que luego, es decir, es que hemos llegado a un partido que está corrompido, un motor que está gripado y un partido que no tiene ideas porque no sabe dónde reencontrarse. Y tan grave es que desaparezca el Partido Socialista como que desaparezca el centro derecha español, el de verdad. No, y aquí sí le doy la razón a uno de los candidatos cuando dice, no cuando alguien se acuesta liberal y se levanta socialdemócrata, o al revés, o cuando dicen, Albert, que estás despeinado, y se peina enseguida en el escaño, ¿no? Es decir, porque no tienen ideas, entonces han vivido. Entonces, la gente que es de centro derecha, y no es pecado ser de centro derecha, y no es
sinónimo de complejo ser de centro-derecha, ahora mismo no sabe dónde está su partido, ni qué quiere su partido, ni qué va a hacer su partido. Y lo que os decía en lo que el otro día en la presentación, el lunes pasado, de José Ramón García Hernández en Platea, es decir, el símil que utilizó, el conductor ahora mismo es lo de menos, porque el coche está averiado, y si el motor no se cambia, no se arregla, la bujía, las piezas, o lo que queramos, nos estrellamos. Y esa idea la tienen muy metida en muchos cargos del Partido Popular, que saben que dentro de un año, bueno, menos de un año en las municipales y autonómicas, va a haber una debacle. Es un McLaren. El coche es un McLaren, y aunque esté Fernando Alonso... Pero lleva el motor de un 2 caballos. Pero anda poco. Ha dejado reducido el motor de un 2 caballos. O sea que... No, porque digo, ellos no están... los demás candidatos, digo, no están convencidos de todo lo contrario. Es decir, su discurso es... conmigo al volante, este partido va a ganar las próximas elecciones. Sí, y con los demás no. Pues eso no es así, porque se ha convertido en un partido rancio, como decíamos antes. Pablo Casado, que es verdad, lidera al sector joven del Partido Popular, pero ¿qué sucede? Que el sector joven del Partido Popular es absolutamente minoritario. Absolutamente minoritario. Sí, usted es el líder de los jóvenes del PP. Pero es que los jóvenes del PP son muy pocos. Ya. Son muy poquitos. Porque no hay militancia. Es mentira eso de que tienen 700 millones de militantes. Bueno, esa ha sido una de las revelaciones de esta campaña. Es mentira. Que los 800.000 militantes al final no eran tal. Si no van a votar más de 76.000. Al final toda la broma va a estar prácticamente... Vamos a ver, el PP tiene ahora mismo como unos 20 y tantos mil concejales. Sí. Claro. Son los cargos. Claro, los a militantes partir son de ahí, cargos. si el censo de los posibles votantes va a estar en torno a los 60.000, pues al final son los candidatos a las alcaldías quienes van a votar, es decir, las listas, y ya está. Y por tanto, quien está en la lista siempre es un estómago agradecido. El problema de la estructura o del modelo electoral de este país es que, como hay que hacer una lista, la lista las hace quien las hace, y por tanto hay que estar supeditado a quien pone la lista. Y teniendo en cuenta que en marzo van a estar las listas ya funcionando, porque en mayo hay elecciones. Bueno, pues ya está, todo el mundo ahí no se mueve nadie, ¿no? Sobre todo, ¿quién va a hacer la lista? Pues yo voy a estar con quien haga la lista, y este es el problema. Por tanto, puedes tener al mejor piloto del mundo, pero si el coche, el motor le falla y encima no le echas un carburante en condiciones, pues hombre, eso va a pegar un petardazo a la primera de cambio, ¿no? Se agripa. Hay 8.300 alcaldías en España, ya están los nombres de los alcaldes, internamente ya los tienen, ya saben quién va a ser alcaldable, salvo quizás Madrid o Barcelona, alguna de estas muy grandes, ya se sabe, se está trabajando en eso. Nadie se postula, nadie dice absolutamente nada de ningún candidato. Pero luego la cohorte de listas, que no gane el mío. Pero le falta la claro, lista. Pero que no vaya a ser que no gane el mío y se me acaba el chiringuito. Después de haber estado presidente de lo que quieras, que llevo aquí 14 años arreando, digo, claro, viviendo de lo público y de los partidos políticos. Y luego, lo que dice José Luis y Eduardo, hay que rellenar las listas, ¿no? Porque tú dices, una de las grandes mentiras y esperpénticas que ha sido, es decir, no es que el aparato se haya metido o no metido, porque eso es metafórico, claro que se mete hasta los tuétanos, ¿no? Pero decir, al final sacabais músculo. A mí no me gustó nada la intervención de Núñez Feijóo. Bueno, es que hay que distinguir entre afiliados, simpatizantes y... Digo, perdona. Digo, si siempre habéis hecho gala y sacado músculo de tal, y es que al final no hay nada. Es decir, si es que tenéis que llamar a todos los... Cuando hay un acto público, y se vio aquella tarde de aquel jardín, de aquel hotel de Santiago, donde aquella boda, de repente el novio dijo que no se casaba, ¿no? Me parece, bueno, hablando más claro, cuando Núñez Feijóo dio la espantada, ¿no? Una cosa tremenda que, no tal. Según estaba... Perdón, sí. No, perdón, Fernando, pero tú no convocas a los medios, no convocas en un jardín, no haces un acto allí, que supongo que habrá pagado el partido, no el gobierno, por supuesto. Indiscutiblemente, no nos quepa menor duda, honestidad y tal. Y llegas, la música a todo decibelios y todo el mundo ahí apretando el culo para tal, de repente, perdona la emoción del directo, es decir, y de repente, después de una intervención confusa, catódica, rara, porque los gallegos también sabemos hablar, leche, o sea que no hablamos tan mal, y de repente dicen lo que dicen. Y tú dices, se quedan, las caras eran un poema, cuando allí estaba sentado el que iba a ser presidente en sucesión. Y cuando ya había consejero y tal, y de repente digo, ¿qué ha pasado aquí? Y tú dices, y yo le digo, esto es como una boda, que llega el novio, no la novia, pobrecita, pero llega el novio y dice, que no me caso. Una intervención tan confusa que en ese mismo momento en directo había páginas web que titulaban Feijóo
me presento y Feijóo no se presenta. Claro, no sabías qué escribir. Estoy haciendo el artículo en directo para y el recuerdo Periódico. algún gallego en ese mismo momento en Twitter diciendo, por favor, no vayan al tópico de la escalera. O sea, No, aquí hubo un jefe de Estado que se llamó Francisco Franco Bamón. Ay, perdón, que lo he dicho. No, El perdonad. innombrable. Perdonad, 4 de diciembre de 1892, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? 125 años cumplido. Tal, que no es mal que por bien no venga, cuando asesinaron al almirante Carrero Blanco. Esa es la frase enigmática, es decir, ¿qué quiso decir si es que quiso decir algo? Y aunque era un anciano que a veces decía cosas, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿te vas o no te vas? ¿Te vas porque voluntariamente te quedas o porque se lo debes o porque te han obligado 15 minutos antes? Mando un SMS 15... Claro, ¿qué es lo que pasó ahí? A ver, yo tengo un cariño personal hacia esta persona, entendedme bien, es decir, a ver, era muy complicado, pues tú dices, si es que el partido está muerto, el partido está roto, este partido está hecho unos zorros, y que con 57 años patearte y reconstruir para estrellarte dentro de un año y que no te van a dar segunda oportunidad es muy difícil, y que luego la gente quiere cambios, es decir, y María Dolores de Cospedal no es cambio, Soraya no es partido, Casado es una sonrisa, joder, ¿quién pillara esa dentadura? Madre mía, qué blanca y qué tal y qué bien. No, pero no hay ideas, este chico no tiene ideas, es decir, y yo ya no hablo de los demás candidatos porque si no me vais a decir que es subjetivismo y partidismo. Es decir, hablan de sí mismos, pero no hablan de un proyecto, no hablan de España, no hablan de lo que quieren hacer con las cosas, y que luego, y perdonadme, termino. Ellos, lo único que tienen puesto en la frente es Palacio de la Moncloa. Ninguno está pensando que hay que hacer una travesía, que hay que abrirse en canal y abrir el partido a la sociedad para refundarse el partido, o por lo menos para que escuche y que cambie las inercias y que todos nos podamos identificar mejor o peor con algunas ideas. Y al final es hermético, van a seguir encapsulados y se van a estrellar. Y es más, se lo merecen. 15 minutos, vaya sentencia final. 15 minutos para las 10. Hacemos una mini pausa y seguimos. Once minutos para las 10 de la mañana. Estábamos comentando... ¿Estáis hablando de fútbol, por favor, fuera de antena? Estamos hablando de Santa Pola. Que ya se viene para Madrid después del verano, presidente. Mariano. Ya piden el traslado, registros. ¿Se trae el registro a Madrid? Sí, hombre. Eso. Madrid es muy grande, hay muchas plazas, van a quedar muchas plazas. Y la antigüedad es un grado, ¿no? Efectivamente. Ahora ponerse al día después de 34 años. El otro día dijo José Manuel García Margallo que habló con Mariano Rajoy y que dijo, ¿a qué me presento al final? De Alberto Núñez Feijóo, que lo habíamos dejado ahí. ¿Quién? Bueno, es verdad, no habíamos terminado de decir el nombre. Se ha quedado encerrado en sus predios celtas. Nunca sabremos de allí. en realidad por qué no se presentó. Entre otras cosas que he escuchado. Compromiso a Galicia. Bueno, eso por supuesto. Y otro es que echó por lo menos una mínima muestra de un guiño por parte de Mariano Rajoy. Y como Mariano Rajoy se desvinculó tanto del proceso y dijo, yo no voy a intervenir para nada, pues él se sintió un poquito huérfano del apoyo del padre. Pero, ¿creéis que realmente tuvo alguna vez el apoyo de Mariano Rajoy? Claro. ¿Creéis que eran amigos? Lo vi siempre como un enemigo. Hombre. Siempre, ¿no? Así. Entonces esa teoría que escuché yo ayer, nada, porque él no iba a contar con ese guiño. Entonces, Ha corrido con él por la Pedra de Auga y iba... bueno, por lo menos han andado rápido. Pero tampoco se lo he visto andando, ¿no? Jamás, Juntos, ¿no? jamás. Jamás. No Es era que del seguirle el círculo. ritmo a Rajoy, cuidado. No era del círculo, no nos equivoquemos. Yo creo que el ser gallego es ser gallego, punto. No quiere decir que la gente por ser gallego tenga que ser colega, ¿no? De otro gallego. Entonces ya está. Y a partir de ahí... No necesariamente. No ¿no? necesariamente, ¿no? No Pero necesariamente. como parecía que era tan unánime la percepción de que ese era el que podía ganar. Bueno, Es decir, la única percepción es que el único que había ganado con mayoría absoluta alguna elección en los últimos tiempos, después Pero ¿por qué de... ¿por qué ganó con mayoría absoluta? Porque enfrente no hay nadie también, ¿eh? Claro. Ya siendo críticos. Sí. Un poco decir, oye, hay un proyecto. Yo creo que en 2009 él no se lo esperaba ganar a Pérez Touriño. Es decir, hubo una campaña muy sucia. Algún medio nacional de derechas atacó muchísimo al expresidente
pre-Touriño y que sacaron todo aquello de las sillas, los coches, cuando aquí en Madrid los coches eran, vamos, la batalla allí, bueno, el coche que había comprado Fraga, por supuesto, coches de 600.000 euros y que en renting, unas sillas para el consejo para el despacho de Consejo de Gobierno de 2.700 y una campaña donde el expresidente Touriño, que era Partido Socialista en ese momento, no entró al trapo, cayó y empezó a centrar y bueno, pues difama o no difames, pero queda la bola y al final yo creo que el Partido Popular en 2009 no se esperaba ganar. ¿Qué pasó? Pues que se evidenció el divorcio entre el Partido Socialista y el Bloque, que era el bipartito. Hubo un error de inicial, que eran 2 gobiernos en uno. Es decir, esto es lo que te puede pasar PSOE y Podemos, 2 gobiernos en uno. Porque recordad, cuando en la primera investidura ya se rodeó este señor que dice que es profesor en la Facultad de Políticas, con sus ministros inministrables y todo, diciéndote en el mismo momento que él iba a ver al rey de España, que Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, pues estas ciertas nociones que tiene la izquierda, y sobre todo la izquierda más radical. Entonces, Núñez Feijóo gana, yo creo que contra pronóstico propio, es decir, era la primera vez que se presentaba, habían sido desalojados por 8.000 votos por no encontrar la mayoría absoluta en 2005 Manuel Fraga, y en 2012 revalida, pero claro, ¿qué pasó? Pues que todas las figuras que había en el PSOE gallego y en el Bloque desaparecieron completamente y no se hizo oposición. Y ahora en 2016 pasó un poco, es decir, es que no hay adversarios sólidos con un proyecto, con un tal. Eso no quiere contrarrestar, o no quiero contrarrestar, la valía política que tiene el propio Núñez Feijóo, pero lo ha tenido muy fácil, es decir, lo ha tenido muy fácil porque no ha habido enfrente unos adversarios, es decir, ¿por qué? Porque han estado en crisis. El PSOE ha tenido ya 3 candidatos durante este tiempo y se han matado entre ellos. Y el Bloque le salieron los competidores de las mareas, Anova, el resurgir o no del histórico Beiras, etcétera, escisiones, y han perdido muchísimo voto por esa fragmentación y también pues por mucho desencanto, ¿no? Dicho esto, es cierto que tenía 3 mayorías absolutas y no dio el paso, pero también no es menos cierto que ha estado mareando la perdiz, ha estado dejándose querer, y luego pues hay una serie de periodistas en Madrid, áulicos, algunos de origen galaico, otros no, es que lo oico me pone hoy y tal, es decir, de repente pues como que han mantenido muy bien en la prensa siempre esa esperanza, esa candidatura, ese tal, y han ido alimentando con conocimiento y consentimiento también del sujeto, pues han ido alimentando esa perspectiva y luego pues bueno, ese acercamiento, claro, Mariano Rajoy los viernes estaba todos los fines de semana, si no tenía viaje fuera, Liana Pastor, etcétera, estaban siempre en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, pues pero no significa que se vieran, y yo creo personalmente que amigos no eran, es decir, el expresidente Mariano Rajoy, los amigos son muy justos y son los de toda la vida de él, es decir, en eso es muy fiel a su forma de ser. Entonces, bueno, al final él no dio el paso, pero lo alimentó. Recordar la entrevista con Évole, mala entrevista, mala entrevista suya, no debe. El periodista tiene que ser sagaz y sacar todo lo que quiera. Pues cuando dice que para ser presidente del gobierno se debe ser por lo menos presidente autonómico, a ver, más claro agua, ¿no? Entonces dices, bueno, y al final, pues las razones que solo le competen a él, yo creo, no dio el paso. Eso ha dejado muchas fadas. Si recordáis, esa misma mañana o el día anterior, Cospedal ya anunció que si se presentaba Feijóo tenía el apoyo, es decir, ella no se iba a presentar. Y esa, yo creo que ya Pablo Casado se olió ese lunes lo que iba a pasar, y cuando presenta la candidatura, Joserra ese sábado, García Hernández la presenta el primero, quien golpea primero, bueno, pues el domingo se hablaba de él, evidentemente. Algunos periódicos que deben muchos favores de tirar pues una columnita pequeña, otros a gran rotativo, y ahí pasó lo que pasó, es decir, y luego, bueno, pues Galicia, pues bueno, él sabrá por qué y no, y si, oye, pues a gestionar Galicia, que para un gallego es lo más bonito que te puede pasar. Me he quedado un poco impresionado con esta noticia que acababa de leer en el Confidencial y que os contaba antes en publicidad. El Confidencial desvela que la Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron al menos 4 llamadas telefónicas a Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, en las que este admitía haber comprado un hígado ilegal para Erika Vidal, el exjugador del Barça. El francés fue sometido a un trasplante de órgano en 2012 para superar un cáncer. En aquel momento el Barça señaló que el hígado había sido donado por un primo del jugador que se llamaba Gerard. Todo habría sido un montaje para evitar que el escándalo saliera a la luz. Claro, obviamente. No sé por qué sale ahora, hoy lo desvela el Confidencial, pero es un asunto tremendamente sórdido, lo decíamos antes. Sí, absolutamente sórdido. No sé si Tardá dirá en el hemiciclo o Rufián que esto es un capítulo más de la brunete mediática contra el Prusés. Rufián.
que son muy capaces. Hombre, Rufián es capaz prácticamente de Son todo. muy capaces. Pero de todas maneras, yo es que esta cosa no las entiendo. Es decir, si la Guardia Civil tiene conocimiento de eso, de un hecho delictivo, en esas escuchas, ¿por qué no actúan? Porque Rosell no está por esto en la cárcel, está por claro. otras cosas. Entonces, a partir de ahí, si hay un delito adicional a, ¿por qué no se ha puesto, no se ha denunciado y no se ha actuado? Es decir, digo, estas son las cosas que a mí, en este tipo de historias, me sorprenden. Es decir, ¿por qué si se tiene conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de un delito, no se actúa en consecuencia porque tiene conocimiento de eso? Y se deja pasar X tiempo y después esto que se vende, ¿una exclusiva o cómo es? Es decir, es que no lo entiendo, ¿no? Al final, ¿cómo se trafica de alguna manera con la información, ¿no? O sea, para comprar un hígado ilegal, alguien tiene que morir. Bueno, no necesariamente. Si es entero, sí. Íntegro. Alguien tiene que morir. Si es el tío que posee un trocico. Alguien tiene que morir. Porque No, quiero decir que los hígados no se compran. riñones tienes dos. Y hígados no se compran en Si el es Corte todo Inglés, legal, ¿eh? estás en lista de trasplantes. Claro. Si es todo legal. Y si vas por los canales legales, Ni estás siquiera en Sandro Rosell. la lista del Plan Nacional de Trasplantes. ¿Y no sería un trocito de hígado de Rosell? No sé. No. No, porque entonces lo hubiera dicho, que yo le di mi hígado, hombre, y ahora me está tratando mal, por favor. Señores, muchísimas gracias. Eduardo García Serrano. Un placer, querido Fernando. Como siempre, José Luis Fernández Santillana. muchas Encantado. gracias. Igualmente, a ver, muchísimas gracias. A ti, Fernando. 2 minutos para las 10. Bueno, hasta aquí la tertulia. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a informar con nuestros compañeros, con el boletín informativo. Y a la vuelta comenzamos la cuarta hora de Buenos Días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. 4 de los impulsores del procés han emprendido el camino ya a Cataluña desde fuera, mientras el gobierno ultima el traslado del resto de líderes independentistas que vulneraron la ley en el 1 de octubre hacia esas cárceles de Cataluña. También las de las mujeres implicadas en este proceso. Los CDR, a todo esto, los comités de defensa de la República anuncian convocatorias de protesta frente a las cárceles para reivindicar la libertad de estos políticos. Termina, por otro lado, la campaña de las primarias del Partido Popular. Mañana están llamados a votar en torno a 66.000 inscritos en el proceso. En el gato al agua, uno de los candidatos con más opciones, Pablo Casado, ha querido restar importancia a la polémica en torno al procedimiento de las primarias y además se ha defendido de quienes lo vinculan y quienes lo señalan como candidato de Aznar. Es verdad que yo soy el candidato de las bases, yo no tengo apoyo ni de exministros, ni del aparato, ni de los presidentes provinciales, ni de los presidentes autonómicos, pero lo que quiero es el que represente a los afiliados y que además los represente para enarbolar los principios de siempre, los valores que nos han hecho grandes y, si se me permite, también para intentar cambiar las cosas. También Soraya Sáenz de Santamaría, otra de las que presuntamente están en cabeza y cuentan con más posibilidades para pasar ese corte de segunda vuelta en la que elegirán los compromisarios quien preside el Partido Popular, ha querido referirse esta mañana a cuestiones de política nacional. La candidata a las primarias en Onda Cero cree que la estrategia que está siguiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno a los independentistas catalanes no es la correcta. Me parece muy preocupante es que en el mismo pack se coloque por Esquerra Republicana de Cataluña el diálogo sobre el referéndum y la radiotelevisión española. ¿Eso es sensato? Discutir sobre la unidad de tu país a poder dirigir o teledirigir la televisión española. Me parece que el señor Sánchez ha perdido el norte si es que alguna vez lo tuvo. Mientras el buque de la ONG Open Arms, Proactiva Open Arms, atraca este miércoles en el puerto de Barcelona, lo va a hacer en torno a media hora, tras 4 días de travesía por el Mediterráneo con 60 inmigrantes a bordo de 14 nacionalidades diferentes. El secretario de Migraciones de la Generalitat, Oriol Amorós, ha explicado en Radio Nacional cómo serán los primeros momentos tras el atraque del barco. Hay un dispositivo de llegada que en buena parte desarrolla la Administración del Estado, que está especializada en esto, y por lo tanto los primeros que van a subir al barco van a ser los de Sanidad Exterior, van a hacer un chequeo de salud a todo el mundo, van a tomar la temperatura a todo el mundo, van a ver el estado de salud de todas las personas. Una vez hecho este primer chequeo, los primeros en bajar del barco van a ser los que se consideran vulnerables. Y seguimos hablando de mercado laboral después de que ayer conociéramos las cifras del paro y después también de que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, haya justificado su intención de retirar el contrato de emprendedores porque, según dice Valerio, no es eficiente y supone un contrato temporal encubierto. Así las cosas, y con este planteamiento ha tenido ya respuesta de los empresarios. El presidente de la COE, Juan Rosell, en Antena 3, se ha manifestado en contra de esa iniciativa.
Traído como consecuencia pues alrededor de 1 millón de empleos desde que se puso en marcha. Hay que ver quién lo está utilizando y analizándolo se ve perfectamente que lo están utilizando las empresas muy pequeñas, por tanto por algo será y hay que ver también qué pasa con este contrato cuando pasa el año donde tienes la posibilidad de decir que sí o que no. Y el Congreso celebra este miércoles el segundo pleno extraordinario para renovar la cúpula de Televisión Española. Hay que recordar que ahora ya no hace falta una mayoría cualificada de 2/3, sino tan solo la mayoría absoluta para que salgan adelante los nombramientos. La información de los mercados en tiempo real. La cuenta 123 del Santander le ofrece este espacio. Unos mercados que sin duda están condicionados en esta jornada por la festividad que se vive en Estados Unidos, ese 4 de julio que hace que no haya contratación hoy en Wall Street y que ahora mismo lleva al selectivo a estar prácticamente plano. El IBEX apenas sube, lo hace 7 centésimas, se coloca en 9.668 puntos. Eso sí, dentro del selectivo el que más cae es ACS, un 1,21%, Indra recorta un 1,07%, arriba Mediaset un 1,71%, sube también Telefónica un 1,59%, y Endesa que gana un 1,47%. En el resto de plazas vemos recortes discretos. Los más intensos son los que se apunta a esta hora el DAX alemán, son del 0,36% hasta 12.305 puntos. Cae un 0,23% el FTSE londinense, se coloca en 7.575 puntos y retrocede un 0,15% el CAC parisino hasta 5.308 puntos. Cede un 0,11% el Eurostock, se coloca en 3.402 puntos. Miramos a las divisas, un euro se cambia por 1,1645 dólares y 128,68 yenes. El Brent tiene una subida del 0,13% hasta 77,86 dólares. El West Texas cae un 0,46, está en 73,80 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Al final se tuvo que ir a penales, y nada, pues perdimos, nos eliminaron. Vaya. Y bueno, y por eso mismo también hay memes, hay muchas reacciones en las redes sociales, como por ejemplo han dicho que la cabeza de Jerry Mina es Patrimonio Nacional de Colombia, que la cabeza de Jerry Mina debería asegurarla. Han puesto también que personas no gratas en Colombia, el árbitro Mark Geiger, el árbitro de ayer del partido, y Steve Harvey, recuerda el presentador de Estados Unidos que estaba en la final de Miss Universo cuando coronó a Colombia por unos segundos como Miss Universo, se equivocó y dijo que no. Sí, bueno, eso ha sido tendencia también por mucho tiempo en Colombia. Pues anoche volvió a salir como persona no grata junto con el árbitro. Pensaba que también fue un poco Colombia reina en este caso cuando falló el penalti Inglaterra, pero luego llegó Uribe Zasca y le quitaron la corona. Duro momento porque muy duro, sí. Cuando falló Inglaterra y no habíamos fallado, pues como que dijimos, bueno, estamos cerca, muy cerca, y bueno, ahí llegó Uribe y no pudo meter este gol. Otro meme que me gustó mucho es una foto del árbitro levantando la tarjeta amarilla y atrás está Arias con las manos levantadas como, ¿qué hace? ¿Otra vez? Como... ¿qué te pasa? Esa foto está muy Este árbitro chistosa. Ya no va a pitar más, me parece. Después de lo de ayer, me parece que no solo un equipo tiene que hacer las maletas, sino también el árbitro, porque no estuvo bien. Es que la gente también ha dicho en redes sociales que en lugar de haber puesto un árbitro norteamericano, debieron haber puesto un europeo o alguien que hubiera estado en una final de la Champions o algo así, alguien... como no sé, de más nivel. Sí, porque claro, un norteamericano viene de una liga que es menos... Ayer escuchaba menos poderosa, de menos nivel. Ayer escuchaba, en alguna retransmisión, en alguna emisora española, que decían, tenían que haber puesto a un árbitro español, por ejemplo, para que... ¿Por qué un inglés? ¿Por qué un norteamericano hablando el idioma de los ingleses? Pues, esto es como... ¿Quién era? Irán. Cuando España jugó contra Irán, el árbitro era hispanoamericano, no me acuerdo de qué país, y el seleccionador de Irán se quejó, dijo, joder, es que
que ponen a uno que habla el mismo idioma. Bueno, No la puede verdad es que ser. no influye mucho, pero bueno, la gente No, al puedes final se hablar con queja de él, todo. oye, y dialogar, y si el árbitro es dialogante, pues le puedes... Pero vamos, que hoy por hoy Que al final- casi todo el mundo habla inglés. ¿sí? No, y al final A no ser que sea le han presidente podido del decir, gobierno o algo. al final le han podido decir los jugadores cualquier cosa y el árbitro iba a seguir sacando sus tarjetas amarillas, Sí, entonces sí. No, si el árbitro era eso, era su ¿Sí? tarjeta, pim pam, y venga, no venga. más, es que yo creo que ni la guardaba, eso era ya. Es verdad, en algunas carreras ya la llevaba en la mano, es verdad. ¿Y hay algo más en redes? Sí, no es chistoso, pero Dame alguna alegría, hombre. me pareció muy conmovedor un tuit de Pekerman, el seleccionador de Colombia, que después del partido ponía: es inevitable no llorar cuando algo tan merecido se nos sale de las manos. Estoy orgulloso de la selección Colombia y de todas aquellas personas que nunca perdieron la fe. Hoy nos despedimos del Mundial Rusa 2018 con cada uno de ustedes, con el corazón en la mano, los amo. Muy bien. Muy Muy bonito, emotivo, muy Pekerman. emotivo, Muy sí. emotivo Jerry Mina diciendo en el campo: no lo he metido yo, lo ha metido Dios. Y muy emotivo Jerry Mina, que no podía ni caminar el hombre, y sin embargo seguía sacando todos los balones. Una reflexión, Jerry Mina. Si no estuviera en el Barcelona, estuviera en otro equipo, estaríamos diciendo: joder, qué defensa, hay que ficharle. Bueno, pues está en el Barcelona y se han estado riendo de él 3 meses, los Sí. últimos de temporada, en los que apenas jugó algún partido que parecía de solteros contra casados. El hombre tuvo mal día y parecía que no tenía nivel para... No sé si da el nivel para el Barcelona ahora mismo, porque también es joven, pero vamos, nivel para grandes equipos lo da ya, y para el Barcelona en el futuro seguramente. Yo creo que Jerry Mina fue como la estrella de Colombia en el Mundial. Sí, 3 goles, un defensa en 3 Falcao, partidos. que estuvo esperando tanto tiempo ir a un Mundial porque el pasado no pudo ir por la lesión que tuvo y la cirugía que le hicieron. Al final Falcao pues no se lució, no se hizo notar mucho, pero Ya. Jerry Mina sí fue como nuestra estrella en... Sin duda. Y la en pena Rusia. James, claro, que ayer no pudo jugar, estaba lesionado. me dio y, muchísima pena. y se va prácticamente inédito del Sí. Mundial. 10-18, 9-18 en Canarias. Vamos a hablar con Albert en los próximos minutos. Claro que sí. Descuidamos un poquito ayer la alimentación, pero ahora nos vamos a ocupar de ella. Creíste que me estaba inventando la letra. No, tenía razón. Lo ha cantado un poquito la primera palabra y efectivamente era así. O sea que se la sabe Andrea Valencia, qué bien. Vamos a hablar con Albert Ronald Morales. ¿Qué tal, Albert? Buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña y todos los oyentes. Una canción, esto es Los Hispanos, y aquí está cantando Rodolfo Chiarti, y la canción es un paseíto, como llamamos allá el aire que se toca, es un paseíto de Manuela. Es un vallenato, y el ritmo es un paseíto, es un airecito muy bonito. Una auténtica enciclopedia musical también, Albert Ronald Morales. Bueno, Andrea, cuéntanos. Pues Ronald, traigo una noticia. Pregúntanos. Claro que sí, vamos a preguntarle a Albert, que es el experto. Una noticia que no es muy positiva, y la verdad es que frutas y hortalizas es la comida que más tiran los españoles a la basura. Vaya. Según datos de la Comisión Europea, España es el 7º que más alimentos arroja a la basura en la Europa comunitaria, con 7 millones de toneladas anuales, y por detrás de Reino Unido, que arroja 14 millones de toneladas, Alemania 10, Holanda 9, Francia 9, Polonia 9 e Italia 8. Una cantidad que, según los expertos en esta materia, se antoja gigantesca y contribuye a que en Europa, según este estudio realizado por Biointelligence para la Comisión Europea, las pérdidas y desperdicios de alimentos alcanzan aproximadamente los 89 millones de toneladas al año, un total del que el 42% proviene de los hogares, tanto en Europa en general como en España en particular. Ahora mismo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha confirmado que los productos que más se arrojan en los hogares en España son aquellos que fueron comprados tal cual, es decir, las frutas y las verduras, las hortalizas. En esta lista figuran especialmente los productos de la huerta, también el pan fresco, los lácteos, los yogures, el queso rallado y la leche líquida. En el sector cárnico, por su parte, están los fiambres y embutidos, se sitúan en la cabeza del desperdicio alimentario. Y bueno, ahora mismo en esta época, en verano, es cuando más se agudiza esta situación y hay más hogares que tiran después de haber guardado comidas en la nevera. De este tipo de alimentos, las lentejas, las ensaladas y la tortilla son las recetas más desperdiciadas en los hogares en España. ¿Cómo le parece esta noticia, Albert? Sí, es una noticia que ya la tuvimos otros años, que nos dieron estas estadísticas
pero es curioso, Fernando y Andrea, Sí. que en lugar de bajar esta cifra la hemos subido. Hace 5 años que con Rafael seguíamos esta lista que no nos había llegado, este estudio, y lo más preocupante es que nosotros pensábamos que se iba a bajar, inclusive en la crisis pensábamos que iba a reducirse estas cifras, y lo más preocupante, y a mí me parece terrible, es que hemos aumentado año tras año, vamos aumentando esta cifra. A ver, ¿esto a qué se debe? Según estudios que han hecho universidades aquí en España y la Asociación de Consumidores de España, se debe al mal manejo que se hace en cuanto a la nevera. Yo creo que tenemos ahí una ama de casa que es Andrea, y el problema radica en que cuando vamos a hacer la compra, lo primero que deberíamos hacer, y es un consejo que le damos a todas las oyentes que hasta ahora nos están escuchando, y lo volvemos a repetir, es que cuando vamos a hacer la compra, démonos un momentito y abramos la nevera y miremos qué tenemos. Y dependiendo de lo que tengamos, hagamos la compra. Pero usualmente se hace al revés. Vamos y hacemos la compra, y cuando abrimos la nevera después que hacemos la compra y vamos a guardar la compra, nos damos de cuenta que hemos comprado cosas que teníamos. Entonces, ¿qué hacen las amas de casa? Que lo que tenían ahí, que se supone que es algo que ya está viejo, que hay que tirar, se tira para meterlo nuevo. Claro, y ese para es reemplazar con lo más fresco. Exactamente. Entonces, ese es uno de los problemas del desperdicio que tenemos en España. Y no solamente en España, porque el Reino Unido y Estados Unidos, que tienen un ritmo más brutal en el mundo, son los campeones que más comida tiran. Pues imagínense que si tenemos esa precaución de antes de irnos a hacer la compra, mirar qué tenemos, observar qué realmente lo que tenemos lo podemos utilizar y qué no podemos utilizar, vamos bajando un porcentaje. Esto lo hizo Italia hace 8 años. Y Italia en este momento es el país que menos tira comida, después que era uno de los países que más comida tiraba. Por ahí en el año 2008 era el campeón de tirar comida. Y fíjese que empezaron a hacer este trabajo, ha sido una campaña muy grande que han hecho los italianos, y han reducido de una manera increíble, y al paso que va a ser el país de Europa que menos comida van a tirar. Y nosotros lo podemos hacer, porque simplemente observar la nevera cuando vamos a ir a comprar y mirar qué es lo que estamos haciendo. Y luego lo otro es mirar etiquetas, Fernando. A veces nosotros compramos en el supermercado productos, por ejemplo, como son los yogures y como son otros alimentos procesados en el supermercado, y no observamos la fecha de caducidad. Y resulta que muchas veces la caducidad nos da un margen de 3-4 días, y en 3-4 días va a ser difícil que nos comamos lo que hemos comprado. Entonces, y con este calor, pues se va a dañar mucho más rápido también, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora en verano tenemos que mirar las etiquetas de estos productos que mínimo tengan una caducidad de 1 semana, para que nos permita poder usar estos alimentos. Y el tercer consejo para reducir, que eso es lo que ha hecho Italia, es que cuando vayamos a cocinar, que esa es la otra parte importante, observemos qué está a punto de caducar. Y en la medida en que hagamos una pedagogía de saber qué es lo que está para caducar, pues lo vamos usando, y va a llegar un momento que en la casa se va a optimizar todo. Porque es que es increíble que mientras hay 1.500 millones de seres humanos muriéndose de hambre, en la Unión Europea se tiran 89.000 toneladas de comida todos los años. Eso a mí me parece absolutamente terrible. Yo le agregaría un último consejo, Albert, y es también comprar pequeñas cantidades, o sea, como calcular cuánto es realmente lo que vamos a gastar. Yo, por ejemplo, trato de ir varias veces al súper, y así tengo poco en la nevera y así no tengo que tirar, no se me dañan tantas cosas, ¿no? Es que aquí, Andrea, aquí hay una costumbre que en América Latina no la tenemos, y es una costumbre que se usó y la sufrieron ellos por el hambre que pasó en la guerra civil, y es el acumulamiento de comida. Hay una costumbre, y es una cultura, que el español, si no ve su nevera llena, pues se siente que la cosa puede estar
en malas condiciones, es decir, que puede aguantar hambre. Entonces, lo que tenemos que decirle a los oyentes es, no se preocupen, que si miran las fechas de caducidad cuando compran y luego observan en la nevera cada vez que van a cocinar que está a punto de caducarse, pues no importa que tengan la nevera llena, la pueden optimizarla, pero la mejor manera es la que observa Andrea, que sería comprar por lo menos 2 o 3 veces a la semana. También hay que entender que las ejecutivas, como les digo yo a las madres solteras y casadas, porque acuérdense que hay mucha chica y muchos chicos que viven solos, sí, hombre, que son los que más desperdician porque son los que menos cocinan, o cuando cocinan pues no observan estas cosas que una mamá sí observa. Entonces para nuestros amos y amas de casa solteros es importante que observen también este tipo de cosas. Y lo otro es que una ama de casa pues le queda muy complicado ir 3 veces o 4 veces al súper porque no tiene tiempo. Entonces, con que haga una compra 2 veces a la semana, me parece a mí que puede tener la posibilidad de ir reduciendo este tipo de práctica, que me parece que primero es dinero que tiramos, es dinero que no estamos usando, es dinero que nos va a hacer falta y lo podemos invertir en otras cosas. Y segundo, que le estamos quitando presión a la producción agrícola, que es uno de los problemas serios en el planeta. Es un aporte también al cambio climático y un aporte muy grande al desperdicio y a la posibilidad de hacer un ahorrito. Yo siempre digo que en la cocina es donde se pueden hacer pequeños ahorros que a lo largo del año mira uno y es como el que fuma. Uno le dice al que fuma, mire usted cuánto le se sale puede al ahorrar, año, claro. ¿cuánto puede ahorrar? Sí. Y se ponen a hacer cuenta y dicen, oye, es que con eso me puede ir a vacaciones. Pues si ahorramos en la nevera, en la cocina, empezamos a ahorrar, a no tirar comida, van a ver ustedes cuánto al año el ahorro va a ser casi para irnos de vacaciones. Bueno, es verdad. Y así, oye, si te está costando, si te está sacrificando, al final vas a tener tu recompensa, aparte, obviamente, de la recompensa de la salud. Y con todo lo que tenemos en la nevera, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿una recetita? Albert, hoy vamos a hacer ensalada de quinoa con pesto. Qué bueno. Bueno, para hacer esta ensalada necesitamos 200 mililitros de agua, 115 gramos de quinoa lavada, 100 gramos de albahaca, 45 gramos de nueces tostadas, 2 dientes de ajos, 3 o 4 cucharadas de levadura nutricional o levadura de cerveza, 120 mililitros de aceite de oliva, media cebolla morada a dados, 250 gramos de tomates cherry cortados por la mitad, un pepino a dados también, 250 gramos de aceitunas negras, alcachofas cortadas también previamente cocinadas, una cucharadita de sal y pimienta al gusto. Empezamos entonces, Albert, con llevar el agua a ebullición, añadir la quinoa, taparla y reducir el fuego a fuego lento y cocinar hasta que la quinoa esté blanda y que haya absorbido toda el agua. Esto se hace aproximadamente durante 20 a 30 minutos. Se remueve y se traslada a un bol grande. Mientras tanto, hacemos el pesto. Vamos a combinar la albahaca, las nueces, el ajo, la levadura y el aceite de oliva en un procesador de alimentos. Al final combinamos el pesto con la quinoa, añadimos la cebolla morada, los tomates cherry, el pepino y las aceitunas negras. Mezclamos bien y la podemos servir tibia o fría, Albert. ¿Qué tal esta receta? Pues fíjate que es una receta pues que en media hora prácticamente tienes tú el plato, y es un plato contundente porque la quinoa tiene un 30% de proteína, y hay que decirle a los oyentes que aquí hablamos muchísimo de la quinoa. Quizá fuimos los que hemos impulsado el consumo de la quinoa aquí en España. Claro. Pues es que la quinoa tiene los mismos nutrientes de la leche materna, y además es el único alimento que los astronautas, desde que la NASA lo reconoció como un superalimento, lo han llevado en la alimentación los astronautas. O sea que es tal vez el primer superalimento, y se le dio ese título y se lo dieron la gente de la NASA, todo el equipo de nutrición de los astronautas de la NASA. Eso por un lado. Por otro lado, la fibra que tiene la quinoa, las vitaminas, las sales minerales. Y luego tenemos las nueces tostadas, que ahí tiene también un 25% de proteína,
las aceitunas, que tienen un 10%, como ven, es un plato altamente contundente en proteínas, siendo, fíjate, Fernando, que no hay aquí ningún producto cárnico, pero sin embargo casi que llegamos al 50% en proteínas. Ajá. Luego tenemos toda la verdura que se le ha puesto, que son ricas en vitaminas, sales minerales, oligoelementos, micronutrientes y mucha fibra y sobre todo antioxidantes. Aquí hay antioxidantes, hay unos 6 tipos de antioxidantes. Y lo más importante, calorías, que es lo que ahora nadie quiere saber de calorías, porque claro, todo el mundo está bajando de peso. Hay 4 millones, Fernando, de personas que están bajando de peso en este momento en España. Imagínense la cantidad de gente que no quiere saber nada de peso. Pues las calorías de un plato de estos no pasa de 110 calorías. Por lo tanto, como decimos, podemos ponernos 2 platos si queremos, y es un plato súper completo. Ahora, habrá gente que querrá acompañarlo con algo, pues el que quiera un poco más de proteína quedaría muy cargado en proteína, porque ya se subiría muchísimo y acuérdense que el exceso de proteína se convierte en purinas, y las purinas nos hacen un daño terrible a nuestros riñones especialmente. Pues yo diría que este plato, ahora que está haciendo calorcita al mediodía, o tibiecito, o calientito, o en la noche como cena, es un plato que caería muy bien. Yo le pondría un poquito de carbohidratos para subir un poquito. Le pondría unas patatitas al horno, por ejemplo, Qué Andrea. bueno. Y le pondría por la orilla del plato, cuando se emplate, unos trocitos de aguacate para hacerlo Qué más rico el aguacate. contundente. Y ahí quedaría una ensalada que tú no necesitas más para tener un plato súper completo. Así es que es un plato de 10 estrellas, como decimos a veces. Bueno, pues un gran plato. Muy bien, Andrea. Me lo voy a llevar apuntado. Ya tienes 2 éxitos esta semana. Muchas gracias. Muy bien, de la Administración Valencia. Y entonces vamos por el buen camino. Mañana más, Albert. Recuérdanos un teléfono y tus citas. Claro que sí, pues, y los tamarillos. Ahí está. Hay gente que está empezando a hacer los tamarillos porque estaban trabajando y no podían. Bueno, pues nos llegó esta semana otra pequeña cantidad de tamarillos, por lo tanto pueden seguirlos pidiendo al teléfono 91 619 5414. No se les olvide que son entre 2 y 4 kilos que vamos a bajar de alrededor de la cintura, y entre 2 centímetros y 6, y el campeonato, el récord está en 8 centímetros y medio. Es decir, con eso, Andrea, nos quedamos sin flotadores y sin michelines. Así es que nos pueden seguir llamando al 91 619 5414. 91 619 5414. Y adiós a los flotadores, sí señor. 916195414. Albert Ronald Morales, mañana más. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Fernando, a ti y a todo el equipo que te acompaña. 10:35 minutos. Buenos días, España. Seguimos. Un consejo. Aquí la Inter. Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar un... ...6-4-2. Menos 20, 10 menos 20 en Canarias. El pasado miércoles 20 de junio tuvo lugar en el Club de Amigos de Intereconomía la tercera degustación de productos gourmet. Y allí, entre otras cosas, nuestros amigos tuvieron la oportunidad de degustar la cecina de Wagyu. Hoy tenemos comunicación con Antonio Peña. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, nos han contado, sin ir más lejos, Paula Cruzado y los amigos del Club de Amigos de Intereconomía que disfrutaron, los que pudieron degustar de esta cecina. ¿Qué tal fue la cita, Antonio? Pues la verdad que encantado con los participantes del club que tenéis. La verdad que disfrutaron muchísimo de nuestra cecina de Wagyu, que es algo único que hay ahora mismo en España, porque es una raza pura 100% Wagyu, que sería lo que todo el mundo conoce como Kobe. Entonces es algo muy especial, que llevamos pues camino de 10 años con el proyecto, y desde hace 2 años más o menos es cuando lo tenemos ahora mismo en
en distribución, tanto en nuestra tienda del Mercado Chamartín como por internet, que se puede comprar. Y es algo muy muy especial, y es como la carne de Kobe, por así decirlo, solo que tratamos la carne como un jamón, le ponemos la cecina y toda la marmolación, la infiltración de grasa que tiene la carne se refleja luego en la cecina, y es como de los mejores jamones ibéricos, por así decirlo, en cuanto a sabor. Eso te iba a preguntar precisamente por el proceso, que es un largo proceso, ¿no? Hasta poder llegar a ese momento de placer, de poder disfrutar de esta cecina. Pues al final son animales que son además 100% español, porque nacen en Fuenterrabía y al cabo del año los pasamos a Ciudad Real, donde se terminan de alimentar hasta el sacrificio, y luego después, al cabo de los 42, 45 meses de edad, los traemos ya a nuestras instalaciones de Madrid, y de ahí lo pasamos a León una vez que hemos hecho el despiece. Pasamos esas piezas de cecina a León, a un cecinero artesanal extraordinario que tenemos allí, y le damos entre 18 y 24 meses de curación con 3 días de humo. Casi nada todo el trabajo y todo el proceso que hay detrás hasta llegar a ese momento de poder tener esa cecina en la mesa y poder disfrutar, como disfrutaron nuestros amigos del Club de Amigos. Antonio, recuérdanos dónde podemos disfrutar, adquirir esta cecina y poder hacer lo que hicieron en el Club de Amigos de Intereconomía, poder probarla. Claro, pues ahora mismo la tenemos en el mercado de Chamartín, en la planta baja, en Peña Madrid, que serían las dos tiendas que tenemos, una tienda gourmet y una carnicería que llevamos más de 40 años en el sector, y luego a través de internet en www.tdelicatessen.com. Perfecto. Pues Antonio, antes de irse, tenía una pregunta porque estoy muy confundida con el nombre. ¿Cómo realmente se dice? ¿O se puede decir también Wagyu o Wagyu? Es que la verdad no... Es Wagyu. Wagyu. Sí. Wagyu, sí. Wagyu. Sí. Bueno, bien. A mí ya me lo ha dejado claro Antonio. A mí también, pero es que le había preguntado y me había dicho claro. Entonces, nada, quería confirmarlo, Antonio. Perfecto. Pues ya lo sabes, ya sabes cómo se pronuncia, también cómo llega a nuestras mesas, y ya solo nos falta probarlo, que es lo siguiente que vamos a hacer, que es el paso que no nos vamos a perder, Andrea. O sea que ya sabemos también esos lugares donde podemos adquirir y podemos probar esa magnífica, esta deliciosa cecina. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días España. Gracias, hasta luego. Hasta luego. 10:44 minutos de la mañana, seguimos adelante en Radio Inter. Me ha entrado un hambre con lo de la cecina que de verdad. Pero bueno. Pensé que con la ensalada de quinoa. No, me ha entrado más hambre con la cecina que con la ensalada de quinoa. ¿De quinoa? ¿Les pones ahí la tilde? No, es que también se dice con U, o en Latinoamérica. Bueno, da lo mismo, si no la como, o sea que tampoco. Bueno, da lo mismo, porque hoy la verdad es que no he podido tener afinidad con los nombres así, pero voy a decirlo como se dice aquí, quinoa. Muy bien. ¿Quinoa? Muy bien. La derrota... En fin, yo llevé mejor la derrota de España el otro día. Yo el lunes vine aquí con buena cara, bueno, hemos perdido en penaltis, pero tú has venido hoy, en fin. Ya ves, que yo también. Si hubiera... Es que claro, España jugó mal y ya un poco nos hicimos a la idea. Colombia jugó un poco mejor y claro, estáis ahí. Bueno, ya estoy en el periodo de aceptación. Lo estás superando. Sí, ya. Después del luto, la aceptación. Ha sido noticia en las últimas horas, y hablamos de políticos, pero hablamos en el plano humano, absolutamente humano, porque son dos personas que lo están pasando mal ahora. Esperemos que todo termine muy bien. Hablamos de la historia de Pablo Iglesias y de Irene Montero, el secretario general de Podemos y su portavoz, que daban ayer una noticia que, por cierto, y esto también tiene sus repercusiones políticas, va a suponer un auténtico vuelco a sus prioridades en los próximos meses. Montero, como ya sabrán, dio a luz a primera hora de la mañana en un hospital público madrileño a sus dos mellizos, cuando los dos bebés que esperaban ella e Iglesias apenas tenían 6 meses de gestación. Desde Podemos informaron de que los niños están en observación, la madre se encuentra bien, y el propio Iglesias lanzó un mensaje en nombre de Irene y Pablo desde su cuenta de Facebook. Esperamos que salgan adelante. Para Montero y
Iglesias, los próximos días son cruciales, teniendo en cuenta que el 31 de marzo los líderes de Podemos anunciaban en las redes sociales su embarazo de 13 semanas. Ayer estarían en 26 y 3 días aproximadamente. Siendo así, los mellizos son lo que los especialistas definen como extremadamente prematuros. Claro, ahora ya llegan a un punto en que deben estar los bebés en incubadora y ponerles medicamentos para que termine de desarrollar, por ejemplo, los pulmones, los riñones, que son como lo último que se forma en el periodo de gestación. Entonces es crucial el momento que viene. De Irene se ha dicho que está muy bien, pues esperando a ver qué pasa con los niños, pero que se encuentra muy bien de salud. Y precisamente hablando de esto, Pablo Casado los saludaba. Pablo Casado también tuvo un bebé muy prematuro, entonces le ha dicho que ahora mismo lo que hay que tener es paciencia y mucha fuerza, que estos niños son unos guerreritos que seguramente van a salir muy bien. Claro, lo que tú decías, entre las muestras de apoyo, una de las primeras, la de Pablo Casado, no solo por ser compañero en otro partido político, en este caso en el Popular, sino porque él es vicesecretario de Comunicación del PP y candidato a presidir el partido. Tuvo un hijo, como tú decías, 5 mesino, que nació con 25 semanas de gestación, apenas 700 gramos de peso, y le salvaron la vida también en la sanidad pública. Por lo tanto, en manos, como decía el propio Pablo Iglesias en su cuenta de Facebook, de grandísimos profesionales, seguro que van a salir adelante y ahora lo que toca es eso, aparcar las prioridades y centrarse en esos 2 pequeños que han nacido con apenas 6 meses de gestación. 10 minutos para las 11, 10 para las 10 en Canarias. Recuerden que a las 11:05, después de nuestra cita con la información, tenemos consultorio. Tenemos al doctor Márquez, como siempre, en la última hora de Buenos Días España, y les tenemos a ustedes lanzando sus preguntas al doctor, que con la medicina natural siempre intentará responderlas. Tienen 2 teléfonos, les voy emplazando ya para las 11:05 de la mañana, 91 535 1614 y 91 533 9021. Antes, tenemos que seguir en la recta final de esta penúltima hora de Buenos Días España. La música, la voz de Axl Rose, estuvieron los Guns N' Roses en Madrid el pasado fin de semana. Estamos en época de conciertos, antes hablábamos de Lenny Kravitz, y de festivales. Eso es, el próximo en Madrid, el próximo grande, es el Mad Cool, que se va a celebrar en Valdebebas, en el recinto ferial de IFEMA, del 12 al 14 de julio. Por cierto, que la 2 de televisión va a retransmitir los conciertos de Queen of the Stone Age y de Arctic Monkeys de ese festival. O sea, que los que no puedan ir, como yo, como tú, voy a poder ver de Arctic Monkeys en la 2, ¿no? En la segunda. En la 2, sí señor. Vas a poder disfrutar de ello. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you. Llama la atención que 2 personas han tenido que ser hospitalizadas, están en estado crítico en el hospital de Salisbury, tras haber estado expuestas a una sustancia desconocida a unos kilómetros del lugar en el que el exespía ruso, Sergei Skripal, fue víctima de un intento de envenenamiento en marzo. Los 2 pacientes están siendo tratados por una presunta exposición a una sustancia desconocida en el hospital de Salisbury, según ha precisado la policía del condado de Wiltshire, que afirmó considerar los hechos como un incidente importante. De acuerdo con la policía, los servicios de emergencia acudieron la noche del pasado sábado a atender a un hombre y una mujer de unos 40 años que fueron hallados inconscientes en su propiedad. Inicialmente se pensó que los pacientes habían enfermado por consumir cocaína o crack de un lote contaminado. Sin embargo, ahora se están llevando a cabo más pruebas para esclarecer la sustancia que ocasionó que los pacientes se encuentren en condición crítica. De momento, se han acordonado varias zonas que los ingresados solían frecuentar en el área de Anesbury-Salisbury como medida de precaución.
Apenas 4 minutos para las 11 de la mañana, apenas 4 minutos por lo tanto para completar la penúltima hora de Buenos Días España. Estamos aquí desde las 7 y tenemos todavía más de una hora por delante, porque en 4 minutos llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para ponernos al día de todo lo que está ocurriendo en España y en el resto del mundo. Nos informamos y a las 11:05, con los deberes hechos, volvemos aquí para pasar consulta, ya en compañía del doctor Márquez, y con todos ustedes atenderemos sus preguntas para el doctor en el 91 535 16 14 y en el 91 533 90 21. Lo dicho, la información y la última hora de Buenos Días España. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. Miramos en primer lugar hacia la ciudad condal porque está entrando el barco de Proactiva Open Arms en el puerto de Barcelona. Todas las administraciones están coordinadas y el secretario de Migraciones de la Generalitat, Oriol Amorós, ha lamentado, lo ha dicho en Radio Nacional, que actuaciones como esta tengan que ser noticia. Lo que estamos haciendo debería ser lo obvio, no la noticia. Es decir, lo que estamos haciendo es recoger náufragos y, por lo tanto, cumplir con el derecho marítimo, que no debería estar en discusión y que, lamentablemente, hoy en Europa, en la cuna de los derechos humanos, está en discusión, y esto no debería suceder. Por tanto, lo que hacemos hoy es recoger a unas personas que estaban en alta mar y que, como manda el derecho marítimo, tienen que ser rescatadas. También en torno a este asunto, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha insistido en el escaso impacto que tiene la llegada de 60 personas a una ciudad que recibe grandes flujos migratorios como es Barcelona. Ha puesto como ejemplo el caso de todos los migrantes que llegan por la frontera sur en pateras, cruzando el estrecho, y que llegan en otras embarcaciones, dice, con forma de autobús, y que también tiene que gestionar los ayuntamientos sin tantas cámaras y sin tanta noticia. Por otro lado, en el Congreso, miramos hacia la Cámara Baja, siguen las comparecencias a petición propia de ministros del Gobierno socialista. Le toca el turno esta mañana al responsable de Exteriores, Josep Borrell, y al de Interior, Fernando Grande Marlaska. Borrell, por un lado, ha insistido en los retos a los que se enfrenta la Unión Europea y precisamente ha puesto en cabeza de esos retos a la migración, a todo ese conflicto que hay en torno de los países de centro y norte de Europa y los países que hacen frontera en los flujos migratorios como Grecia, Italia y España. También hemos visto cómo el ministro del Interior se ha referido a otras cuestiones relativas, como el caso de los presos catalanes y ese desplazamiento de los presos que están llegando ya a Barcelona. Ha insistido Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y además, ya saben, juez, en que todos los casos se van a evaluar uno a uno, caso a caso se verá la situación penitenciaria de cada uno de ellos y no habrá, por tanto, decisiones colectivas en ninguna situación. Por otro lado, en torno al mercado laboral, sigue la polémica por la decisión anunciada por el Departamento de Trabajo de modificar los contratos de formación y de retirar los de emprendedores. Aquí, en Capital, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Félix Albadalejo, ha explicado la posición que tienen los empresarios. Uno de esos contratos con que dice que es precario y demás, bueno, precario, oiga, yo quiero contratar. Los empresarios lo que queremos hacer es contratar, y cuanta más gente, mejor, y que nuestras empresas sigan creciendo. Eso es lo que queremos los empresarios, no queremos otra cosa. Y por tanto, lo que necesitamos es una flexibilidad, un marco que sea flexible, y para contratar más yo necesito que me den un marco estable. La información de los mercados en tiempo real. Tendencia mixta en la renta variable, todos en torno al precio de apertura, pero hay plazas en positivo, plazas en negativo. La que tiene una tendencia más clara es el selectivo, que gana cerca de medio punto porcentual hasta ahora, un 0,46% arriba, hasta 9.705 puntos. Hemos conocido el PMI compuesto de la eurozona en 54,9 puntos, una décima por encima de lo que se esperaba. En el caso del PMI de servicios de España se ha situado en 55,4. Esto es 8 décimas por debajo de las expectativas. Los precios a la importación en nuestro país suben un 3,5% interanual en el mes de mayo. Como decíamos, subidas del 0,46% para el selectivo, que se coloca en 9.706 puntos. Dentro del IBEX, el mayor recorte a esta hora se lo apunta Indra, con una caída del 0,88% hasta 10,17 euros por título. ACS abajo un 0,78, se va a 34,45 euros. En el lado de las subidas, Telefónica, que gana un 2,38%, está en 7,58 euros y sube un 1,84% Endesa,
hasta 19,70 euros por acción. En el resto de plazas europeas, el CAC parisino plano, arriba 4 centésimas, está en 5.319 puntos. También sube levemente el Eurostock un 0,11% hasta 3.410 puntos y recorta un 0,15 el FTSE londinense hasta 7.581 puntos, mientras el DAX alemán se coloca en 12.327, pierde un 0,18%. Miramos a las divisas. Un euro se cambia por 1,1644 dólares y por 128,64 yenes. Y en el ámbito de las materias primas, prácticamente plano el barril de Brent, sube 8 centésimas, se coloca en 77,82 dólares, mientras el barril de West Texas CD lo hace un 0,26%, está en 73,95 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.